Vale, vale, no sé si se está escuchando bien, si se está escuchando mal. Si alguien puede darnos un poquito de feedback. Yo no escucho nada. Tú Yo no sí escu- escucho. Se escucha allí ya en Twitch, ¿verdad? Yo en Twitch lo escucho. Sí, perfecto. Sí, porque estoy viendo yo por aquí. Sí, que hay, que pega en la barra. Bueno, chicos, pues un domingo más. Un domingo más. La mejor hora, ¿no? Del domingo. Un programita, tranquilos. El momento que todos estaban esperando. El momento que todos estaban esperando. Las votaciones. Yo, a esta hora suele ser mi hora de la duchica o del bañico. La del típico baño del domingo, pero es- que te quedas. Otro te día quedas a que no te gusto. vas a bañar. Otro día que no me baño, ya llevo 2 semanas. Menos mal que no salgo del cuarto, porque si no, tendría más de una queja. Así que bueno, vosotros chicos, ¿cómo estáis? ¿Todo bien? ¿Una semana buena? Sentado. ¿Tenéis energía, ganas de empezar? Sí, estoy loquísimo por empezar. Yo estoy cansada. A mí se me está contagiando la emoción de la compañía. Yo la verdad que con bastante ganas de empezar, y aparte aquí en Granada hace un tiempo así como muy nublado. Hace poquito estaba lloviendo, ¿verdad, Adri? Tú que eres aquí mi compa Aquí está granadino. diluviando. No me digas. Pero en el sur llueve. Aquí hace un ventarín que flipa. Cero No, nubes, vale. pero un ventarín, madre mía, el ventarín. Hombre, Todo ok. Cambio climático. cambio climático. Allí en Almería es que siempre hace viento. Es algo que no pilla de nuevas, ¿no? O hace viento o hace siempre. muchísimo viento. Encima aire caliente. Sí, Que vas eso- por la calle y te está llevando el viento Claro. para atrás y al mismo tiempo estás sudando. Es que es horrible. Sí. ¿El viento caliente era poniente o de levante? Yo nunca me acuerdo. Yo siempre lo confundo, no te rayes. Y Adri yo sé que tampoco se acuerda siempre, ¿verdad, Adri? ¿Que era poniente o levante? A ver, Depende. depende, ahí lo ha dicho bien Greti, depende de Claro, dónde estés. En mi tierra creo que era el poniente el que venía frío. Pero a lo mejor la estoy liando. Yo creo que es al revés. No estoy seguro, pero creo que desde Levante el que viene un poco así como del norte y el poniente que viene un poco desde el sur. De todas formas, pero igualmente depende. Sí. Hombre, yo siempre sé, porque yo tengo un ático allí en el Ejido. Cuando hace un ¿Cómo se tipo... notan los dineros, Los billetes, ¿cómo se nota que el Sí, programa sí, va El bien? capitalismo, ¿ves? Hombre, aquí, claro. Aquí estamos bien Portales que polarizados, nos ¿eh? forran, Ya tío. decía yo que Que no emprendes porque no quieres. Exactamente. Allí ¿Quieres ser tu propio jefe? Todos Ya somos es su nuestros propio- propios jefes. Mira, Nacho lo lejos que ha llegado vendiendo fotos de sus pies con audios de su voz. Yo pensaba que era un Se ha negocio que comprado no un tenía ático. futuro, ¿eh? Pero mira. Te dije que si imitabas la voz de Frodo, te saldría genial. La Y voz aquí de- estamos. La voz de Frodo. Nacho con un ático. Claro. Nacho con un ático. Pues lo que os decía, allí en mi superático de Sibarita, cuando sopla cierto viento se carga todas las plantas. Yo creo que es el viento caliente, que si no recuerdo más es el levante. Al menos ¿Es eso por- o que no las riegas? A ver, Silvia, ¿esto va en contra mía o qué? Yo las riego, yo las cuido. Pero cuando sopla cierto viento, ya se las carga totalmente. ¿Qué os digo? Sí. Llevamos ya el ratillo. Yo creo que podemos empezar ya con el debate. Si tenéis ganas, claro. ¡Adelante! Pa'lante. Si no tenemos ganas, ¿qué pasaría? Se Si no cerraría el tenemos espíritu. ganas, pues Pues mira seguimos fuera. hablando de poniente, Se de vota levante, y de- la mayoría lo que Eso. saca mayoría. Me parece correcto. Cada Un quien- sistema Eh, bastante útil. A mí igual me vais levantándome de vez en cuando. Por ¿Y temas por qué de la es eso? gata. Por temas de la gata. Ujú. ¿Qué le pasa? Perdonao. ¿Qué le pasa a la gata? Que te exige atención, ¿no? Exactamente. Yo también le exijo atención y no me hace ni puto caso. Y no te hace ni puto caso. Qué mentirosa si es revés. Y Ya, mira que claro. Silvia tiene más pelo que tu gata. Si tú supieras.
y significativamente más raro. Bueno, chicos, pues en ese caso comenzamos ya con el programa de hoy, que va a ir sobre democracia, ¿vale? Si me hacéis el favor, nos muteamos, pongo el vídeo de la intro y comenzamos. Venga. ¡Pa'lante! Vale. ¿Pa'lante? Estupendo. Venga, pues lo lanzo. La democracia. Ese sistema de toma de decisiones perfecto cuando supuestamente funciona bien, ¿o no? ¿Es realmente la democracia el mejor sistema político posible? ¿Vivimos realmente en una democracia? A lo largo de nuestra vida, tanto en televisión como en las escuelas, nos hablan de la democracia como la única opción alternativa a la dictadura. Nos dicen que debemos ser demócratas y que debemos votar en las elecciones porque solo así podemos cambiar las cosas, votando al partido que represente nuestros intereses, o al menos al que esté más cerca de hacerlo. Pero votar cada 4 años constituye un buen sistema democrático. ¿Sirve para algo elegir a un candidato en base a sus promesas en un sistema que no otorga al pueblo ninguna herramienta de desposesión del poder en caso de no cumplir con su programa? En una sociedad donde las crisis económicas son cada vez más constantes, donde parece no haber diferencia en el color del partido al que se vota, se nos dice que el único poder que poseemos es el de la papeleta. Pero ¿es esto cierto? Desde la democracia griega hasta nuestros días, este concepto ha sufrido muchos cambios, ha sido torcido y retorcido, dando lugar a diferentes tipos de gobierno a los que se ha llamado democracia, simplemente porque se votaba periódicamente. Eso sí, a pesar de haber grandes diferencias entre unos y otros. Todas estas preguntas son fundamentales para nosotros, ciudadanos y ciudadanas de estos entramados políticos bajo los cuales convivimos. Por ello y por mucho más, bienvenidos a este programa de Portales. Hoy, democracia. ¿Votamos? ¿A dónde vas? Yo no puedo ni parar. Queda mucho por hablar viajando entre portales. Entre portales. Bueno. Adri, no había visto yo el detalle que le habías puesto al vídeo del programa. Las letritas al final. Soy una caja de sorpresa. Eres un Pues tío tiene, pues, el comprometido. mismo subtítulo en Instagram, ¿eh? Yo he ido un poco más a saco de votar sirve para algo. ¿Sirve para algo votar? Claro. La respuesta es no. Ah, no lo Pero sabemos. espérate, no grandes acontecimientos. No lo sabemos. Spoiler. Ya he No hecho spoilers sabemos. del final del programa. Ya está. A tomar por culo. Hasta Pues luego, ya, chavales, ya. hemos hecho toda la contribución. Se acabó el Terminamos, programa, hasta ¿no? la siguiente. Espero que te claro. lo hayan pasado bien, Satán. Nos vemos en el siguiente. Venga. De nada. De nada por la compañía, chicos. Se supone que, claro, hemos venido a debatir, ¿no? Así que, bueno, vamos a hacer el paripé, aunque sea. Pues para hacer el paripé, este domingo, para hablar de democracia, tenemos al equipo de siempre. Comenzamos con nuestro modelo, con la cara bonita del programa, Fénix. Buenas tardes, Fénix. A ver. Buenas tardes. ¿Qué pasa? Adri ¿Qué ha se pasado ve aquí? suplantado. Espero que a Adri lo presentes como presentaría. Sí, claro. ¿Cómo suelo presentarte a ti? Tú sabrás, tú eres presentador. ¿Cómo, Encima cómo? querrás que te haga yo el trabajo. No lo ¿Cómo sé. fijaste? Mostachín atractivo. El gafa debatiente. Tiene una gatita. Tiene una Dato gatita. importante. Tú no seas Don Omar, Efectivamente. ¿no? Bueno, pues tenemos aquí a nuestro cuidador de gatos. A la persona empática por definición. A nuestro compañero Adri. Muy buenas tardes, Adri. Buenas tardes. Se le ve muy Confuso. hambrienta, mi pana. Yo tendría cuidado con el tema del gato porque lo mismo si le da tiempo se lo come. Se Lo come la mismo. comida del gato. El que dijo que lo mismo se comía su gato, que era cuestión de tiempo, fue Fanny hace una semana, o sea que corta el rollo. Literalmente Cuando me hace una vaya. semana lo dijo, es verdad. Justo hace una semana.
Pues oye, a mí me gusta que comas durante el programa, me parece No, muy chilado. Acá termino de comer ya. O sea, quiero decir, estaba calentando. Yo termino, que es de mala educación. Estaba calentando, estaba comiendo un poquito de así de comida para luego comer cosas más fuertes. Bueno, pues tenemos aquí a otro fan del comer, ¿no? Tenemos a nuestro compañero Greti, que aparte es el psicólogo del programa. Hoy soy graduado en ciencias políticas, ¿vale? O sea, Graduado en ¿sabes? ciencias políticas. Pero sí, hoy seré graduado en ciencias Se ha políticas. visto todos los vídeos de White Democracy. Ahora mismo sabe más de política que Efectivamente, Pablo ahora Iglesias. mismo, o sea, hago así, chasqueo como Thanos y desaparece cualquier tipo de forma política que no sea democracia. Así que mucho cuidado con lo que decís. Entonces, para ser un graduado en ciencias políticas, hay que Entonces, ahora verse por los mismo, vídeos, ¿en eso. qué estado estamos? Mucho cuidado, mucho cuidado. ¿Qué nos ha quedado? Chasqueo, Mucho cuidado. chasqueo, cuidado. Bueno, pues tenemos aquí al acicate, ¿no? del programa, a la revolucionaria, a la A la voz aprovechadora de femenina. Y rebelde. domingos, a la voz femenina y rebelde. Tenemos a nuestra Los compañera huevos. Silvia. Buenas tardes, Silvia. Oli. Que nos ha dicho que hoy viene preparada. Ha estado toda la tarde enfrente de los apuntes de filosofía política. Hijos de puta. Ha venido a tope a dar todo lo posible. Esperamos que le destinéis muchas preguntas a Silvia, la verdad. Sí, sí. Lo Vuelve a vamos ser a, nuestro target de audiencia. lo vamos a bombardear hoy. Sí. Y bueno, hoy como invitado especial, como invitado muy especial, y aparte en un programa delicado en el que por fin vamos a hablar de política, de por sí, cosa que Félix y Silvia llevaban esperando mucho tiempo, tenemos al compañero Satán. Muy buenas tardes, Satán. Un saludo a todos mis compañeros. Hay que iniciar un programa de política conmigo porque no me pierdo ninguno de estos debates, sea la plataforma que sea, como bien me conocerán ya algunos. O ya sea en Antena 3, sea en Twitch o en Evox, tú te apuntes. Sí. Todo lo que tenga que ver con la política, no sabes por qué y cómo, pero yo estoy en ese sitio, voy a pasar por allí. Sí, 100% lo digo yo. No hay grupo de política de Instagram, o sea, de Instagram, de WhatsApp, de Telegram, por el que no haya pasado. Efectivamente, por muy rancio que sea, desgraciadamente, en algunos casos. Pues en ese caso, aprovechando tu tendencia política, Satán, te preguntaré, ¿vas a votar en las próximas elecciones? No voy a votar en primer lugar porque estoy en Inglaterra y me pilla un poco lejos. Pero se puede votar por correo, ¿no? Tengo entendido. Voto por correo. Pero de nada sirve a día de hoy votar. Es decir, yo voy a ir aquí con este tema directamente. ¡Pum! Es que no nos sirve votar. Es decir, un sufragio cada 4 años en donde tú puedas votar un partido político o un programa político que puede o no puede cumplir. Si esto lo puedes considerar democracia, considéralo, pero una democracia en términos ideales o en términos formales, no una democracia real. Yo no tengo ningún poder de decisión en este aspecto, entonces, ¿para qué voy a votar? En España sí. Salga quien salga, van a hacer lo que ellos consideren competencia suya y que les va a beneficiar en un futuro, en términos de un sistema con un modelo de producción que necesariamente van a tratar de perpetuar. Pero tonto, si no votas, ¿cómo va para la derecha? Hay que Alguien se votar el podría partido preguntar de eso. la Pero- Alguien se podría pero- preguntar eso. ¿Alguien se pregunta si votando se puede parar el capitalismo antes de nada? Por Muchas supuesto. gracias, Testar. Pero el capitalismo no es malo, ¿no? Esa es la pregunta. O sea, la pregunta es ¿para qué hay que parar el capitalismo? Claro, hay que parar el fascismo, no el capitalismo. Es que tiene una Y eso cosa. hay que parar. eso se para en las urnas de toda la vida, ¿no? Alguien no Claro. se lo comentó al Frente Popular durante la Guerra Civil, pero es que habría sido mucho más fácil. Claro que sí. O sea que estamos hablando de que el voto, Satán, te pregunto, el voto basura, de voto útil no hablamos, ¿no? En absoluto. ¿Voto qué? De un voto, bueno, de voto útil, Utilidad. no en el sentido Voto más específico. ¿no? Oxímoron. Oxímoron. Se ha parado históricamente la derecha en algún sufragio. Es que te invito a buscar información. ¿no? Perdona, pero en la Segunda República salió la izquierda, salió las fuerzas más socialistas. Claro. Allende llegó al poder por la urna. Claro. Y después vino aquí Estados Unidos y Pinochet y dijeron, bueno, la democracia no me está gustando tanto. Porque ¿qué pasa? Pero llegó por la Que yo urna, no llegó quiero que por la salga. Uf. Y ya se acabó la democracia. Bueno, se acabó, bueno.
¿Y Maduro? Bueno. ¿Y Venezuela? Eso es, y Venezuela, y Maduro, tonto. Oye, pero a ver cómo estoy tan Bueno. dispersos, muchachos. Sí, están metiendo aquí Bueno, Un qué poquito mierda, para el carro, datos, pim, bombardeo. Vaya disappointing, este inicio de programa, aquí mucha caña, ¿Disappointing mucha o caña. disappointed? Porque como los disappointing partidos es que es políticos. decepcionante, que tampoco voy a decir que no, ¿sabes? Pero... Como los Disappointing. partidos políticos están financiados para estar chicos. Vale, si queréis, hacemos caso de nuestro compañero Adri y comenzamos haciendo las cosas como estaría en contexto normal. Adri, tampoco vamos a comenzar con agresividad, tío. Tampoco es eso, que yo te doy la razón, pero oye. Valiente, ¿eh? Joder. Vale, vamos. Que voy a ver, está caliente. Vale. Se le da una afirmación ahí, puedes rebatirla cuando quiera, Adrián. Sí, porque es que quiero, pero bueno, si estamos diciendo cosas, pues vamos a dejar espacio para debatir. Vamos a hablar del voto, pero bueno, más que de la utilidad del voto, que es algo a lo que acabaremos llegando de forma natural, vamos a hablar sobre dónde se encaja el voto. Es posible, digamos, la democracia no es posible sin voto, ¿verdad? A la hora de hablar de votos, de elecciones, ¿hablamos necesariamente de democracia o es una relación que podría ser posible de forma separada? ¿Sería posible elecciones sin hablar de democracia? Claro, Puede haber elecciones sin haber democracia. claro. Puede haber elecciones sin haber democracia. Es lo que estaba comentando anteriormente, la democracia puede ser formal. Tú puedes hablar que existe democracia a nivel formal, pero que esa democracia no sea real, es decir, que el poder no resida en el pueblo o no resida en los ciudadanos. Eso puede suceder. Pero y se realmente pueden la aplicar propia las elecciones. democracia representativa tampoco reside en el pueblo. O sea, tú eliges un representante supuestamente, aparte de que en las campañas electorales se hacen promesas que realmente no pueden hacer porque uno se está comprometiendo a debatir, porque en la democracia eliges los representantes para debatir y no se pueden hacer democracias estrictamente, o sea, no se pueden hacer promesas estrictamente porque entonces estás diciendo directamente que no crees en la democracia porque estás prometiendo algo sin debatirlo antes, que es para lo que se supone que eliges a un representante, para debatir. Bueno, y Dinos, y yo Greti, creo que- dinos. no me cortes. Nada, que me hace Dinos, mucha Greti, gracia, por ¿no? favor. Ese término, ¿no? Supuestamente que se debaten las leyes y todo lo que tú quieras, pero luego llegas, por ejemplo, al Parlamento y realmente lo único que están haciendo es votar a favor o en contra. Ninguno se para a debatir por qué esto es así, y es que es realmente ridículo. No Es que de necesitan por sí están debatirlo. diciendo que no creen en el sistema para el cual se están ofreciendo. A ver, O sea, porque realmente, al final el Parlamento se supone que está ahí para debatir las cosas, porque están como representantes del pueblo para debatir sobre algunas leyes y sobre lo que se debe hacer, pero uno no va ahí a debatir, uno va ahí a votar. decir lo que su partido, lo que quiera, opine y ya está, ahí estamos. Ya. Excepto A ver. Rajoy, que después vota en contra de lo que él mismo ha puesto. Sí. ¿sabes? Sí. Qué crack. Era. Gran pérdida para la política La española. verdad es que sí. Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo, seguro. pues, yo iba a ser un poquito disidente. Yo sí considero que se pueden dar lugar debates en el Congreso de los Diputados y es muy posible que se den. De hecho, cuando se acercan las elecciones, torno a cuestiones populistas para ganar el voto. Sin embargo, que yo sepa, estos debates nunca se aplican en torno, se dirigen o se proyectan hacia la empresa. Es decir, no vamos a cambiar la infraestructura del sistema porque no nos beneficia, ya que precisamente estos partidos de un modo u otro están financiados por medios de comunicación y por empresas, y en este sentido los debates pueden girar en torno a varias cuestiones e incluso se puede hablar del populismo punitivo, pero jamás se va a tratar estas problemáticas desde sus raíces ni se va a tratar la infraestructura en un congreso. Nunca se va a discutir, por ejemplo, si la organización de una media de producción debe ser privada o no debe ser privada, o no se va a hablar de este tipo de cuestiones porque ni se presentan ni les conviene. Ya se sabe lo que lo hemos mencionado anteriormente, se sabe lo que pasó con el gobierno de Allende. Entonces, se pueden Bueno, dar debates. cuéntalo porque no se puede dar por hecho Bueno, que se sabe lo que pasó con el gobierno de Allende. cuéntalo tú. Dale. Venga, Félix, adelante, queremos Que no escucharte. quiero hablar. No, que lo cuente el invitado, que es el que tiene que hablar más. Yo desde luego no lo sé. Así que... Salvador Allende formó un partido de corte socialista o no sé si llegaba a ser marxista, pero de corte socialista
Y cuando ganó las elecciones, creo que era en Perú, me he liado, en Ecuador, o en Chile, Dios santo, en Chile. En Chile, poco después, la CIA y no me acuerdo del presidente de Estados Unidos en aquel momento, creo que era Fisher, no sé quién era el presidente de Estados Unidos en aquel entonces, con gobiernos títeras como, bueno, con gobiernos títeras no, con personajes títeras como puede ser Pinochet, se declaró un golpe de Estado y acabaron con Allende completamente, es decir, movieron todos los hilos y financiaron todo lo posible para parar esas elecciones y para parar ese gobierno porque no le interesaba un gobierno socialista en Chile. Y esto es así, y sucede históricamente, es decir, cuando un gobierno en un país o en un lugar donde se pueda elegir o no, se elija democráticamente, si este gobierno tiene políticas que no nos benefician o que pueden poner en tela de juicio aquellas que nosotros estamos aplicando, porque, por ejemplo, las suyas tienen beneficios, están aumentando la calidad de vida de las personas, están haciendo cambios cualitativos en este sistema, no nos interesa porque nos pondrían en tela de juicio el nuestro propio. Por lo tanto, Estados Unidos esto no se lo piensa. Bloqueo económico, invasiones en algunos de los casos, es decir, vamos a mover toda la maquinaria estatal posible para detener dichas elecciones o para perjudicar a estos países. Y después, claro, no es que estos países son muy pobres o que estos países se pueda ver que este tipo de gobierno no funciona, pero no se analizan las causas reales de por qué estos gobiernos a veces no van a funcionar. No sé si se me sigue. Sí, perfectamente. Si alguien quiere comentar. Vaya, que es un problema que puedan existir gobiernos socialistas que sean eficaces y que lleven al país a la prosperidad, porque eso entraría en conflicto con la propaganda que los países capitalistas tratan de infundirle a la población. Pero realmente, de todos modos, ¿hasta qué punto se puede hablar de una democracia cuando hay unas élites? Vale. La pregunta que ha planteado Silvia es una pregunta en la que me gustaría profundizar, ¿vale? Porque estamos hablando, claro, de que la democracia, al menos la forma en la que la entendemos nosotros a día de hoy, y gracias a los vídeos que Greti nos ha ido pasando por el web, De nada, nos ha quedado muy claro. vale. Oye, Greti, No, eres está un trabajador igual, nato, pero te ¿eh? sigo queriendo No, igual. hombre, no, trabajador nato no. Si yo pudiera pagarte, Greti, te pagaría. Sí, seguro. Regálame el ático que tienes aquí en el ejido. Yo te doy la mitad, Es te un doy buen la pago. mitad. Venga, aquí te Te la alquilas y si no Él da la mitad a cambio de un módico precio. Me cambio de un módico pero precio. precio ejidense o madrileño. Madrileño mejor. Nos dejamos madrileño. Joder, qué cabrón. O sea, es que así no puedo ir a madrileña. ¿Yo qué hago ahora? Entonces te deja el baño a unos 800 euros al mes. De hecho, le iba a Aquí alquilar so- solamente el baño. O sea, en el baño vive, en el baño come, el día que sea. Es Aquí un somos loft, madridistas, ojo, no es ¿eh? un baño, es un loft. Vale. No, pero el baño compartido, ¿eh? Aquí no te vayas a pensar, por favor. Greti, lo siento, tío, pero al final te acabamos cogiendo de conejillo de indias. Cuando yo te quería decir algo bueno, gracias a los vídeos que Greti nos ha ido pasando, y es algo que además Adri y yo hemos tenido la oportunidad de verlo en el colegio, con los chavales, porque hemos dado, fíjate tú la casualidad, hemos estado dando filosofía política, ¿no? Esta semana, y algo muy sorprendente es que los chavales tienen unas ideas muy claras sobre ciertos temas y entre ellos lo de la democracia. Y también reproducen sí. ideas más extendidas. Dime, Greti. No, es que me hace mucha gracia eso porque me estás hablando como si los chavales realmente supiesen algo de política, supiesen cómo funcionan los escaños, cuánta gente está en el Parlamento. Y me hace gracia porque no fue hasta que empecé a preparar este programa me di cuenta de lo poco que sé, por ejemplo, cómo funciona la política en España. O sea, de Sí. lo realmente desinformado que está uno. No sé si esto es algún tipo de, ¿cómo decirlo?, desinformación, digamos, premeditada, Intencionada. estatal. Sí, no lo sé. Solo sé que salimos de donde tú quieras, que se llegas a una edad madura y de pronto te das cuenta de que no tienes ni puta idea de cómo funciona el país. Claro. Y, por ejemplo, me hace gracia un hecho y es por qué, por ejemplo, yo como extranjero sí puedo votar en las provinciales y creo que en las autonómicas, si no me equivoco, pero no puedo votar luego en las primarias porque no se me considera ciudadano español. Sí. Y supuestamente no se defiende ese ideal de si la democracia y todo lo que tú Sí. quieras. Y es como, bro, entonces, ¿por qué no puedo yo Sí. Eso votar sigue en la las primarias?
sigue la línea de lo que hablamos del programa de historia. ¿No? Sí, sí, que no. Mar hablaba de que los griegos en la Grecia antigua no podía votar todo el mundo. Que no Claro, era ni claro, mucho menos el ciudadano. el que Solo se votaban los consideraba que ciudadano. consideraban ciudadanas. Que Es que La no ley, deberían. Ni la Mm. mujer ni los esclavos votaban. O sea, Y entonces tú, me estás diciendo sufres que lo yo mismo. puedo estar- Tú no eres ciudadano en España. Sí. No, yo soy más de Podemos, no de Ciudadanos. Que Greti tienes razón. Lo que pasa que es verdad que la juventud, digamos, la gente que está en la formación secundaria, no tiene mucha idea sobre cuáles son los mecanismos de la política. Es decir, no saben de política. Pero yo lo que quería decir es que quizás sí sepan un poco más sobre filosofía política. Y con eso quiero decir que las preguntas importantes sobre la naturaleza de lo político, ellos se lo plantean de forma natural y de hecho las tienen recogidas quizás por lo que han oído de sus padres, lo que han oído en las noticias. Y el tema de la democracia es especialmente gracioso, ¿no? A la hora de escucharlo. Sobre todo cuando hablamos con ellos sobre Platón y el tema de la República de Platón. Porque claro, lo de la República es una tecnocracia y no una democracia, ¿no? Y Platón lo propuso porque la democracia se cargó a Sócrates. Esto la verdad que es bastante interesante a la hora de abordarlo. Y con el tema de las élites, de la democracia, planteábamos también que lo que había en la antigua Grecia, en concreto en Atenas, era lo que se conoce como la democracia directa, ¿verdad? Que es distinta a la democracia indirecta que tenemos a día de hoy, que es el gobierno representativo, ¿no? Claro, la democracia representativa. Entonces hablábamos de que la democracia, no se puede hablar de democracia si hay ciertas élites. Es decir, no puede haber democracia si hablamos de una democracia indirecta. Vosotros, ¿qué tipo de democracia? Sé que pensáis que hay alguna democracia que sea legítima. ¿Cuál creéis que sería más legítima o preferible? ¿La democracia indirecta o la directa? Directa. He oído una ¿Por qué? democracia directa por ahí, claro. ¿Por qué? Justifica tu respuesta con el examen. Es obvio, ¿no? Es obvio. Es obvio. No, y sí, yo creo que la gente tome las decisiones por mí. Yo no tengo ganas de participar en la política. Pero es que eso no es la definición de democracia. Que esa no es la O sea, democracia democracia, claro, indirecta. Yo A ver, pero es que al elijo final, ese- como propio ciudadano, es imposible que no seas político, porque participas en una polis, quieras o no. O sea, sacando ya los términos etimológicos, eres intrínsecamente político por el hecho de pertenecer a una polis. O sea, estás en un sistema, quieras o no, sea un sistema de mierda, sea un sistema que consideres bueno, formas parte de ello y por tanto siempre, de alguna manera u otra, tienes en tu cabeza Sí. algunos asuntos políticos o públicos, que al final lo público también se puede considerar político, dado Ujú. que se puede considerar como el bien común de la polis. Ujú. Entonces es Mira. imposible que te la sude ampliamente los asuntos políticos. O sea, lo que sí que se ha dado es, por ejemplo, mediante la negatividad que se suele usar en los medios de comunicación para causar sensacionalismo, es una especie de clickbait que al final crea más atención cuando presentas una información de manera negativa porque Ya. te choca más, te interesa más saber qué te va a afectar negativamente a qué está pasando. O sea, cuando a ti te dicen, wow, pues esto te va a joder la vida, pues dices, hostia, pues quiero saber qué es eso. Y si te dicen, pues ha pasado esto, esto y esto, pues dices, pues a mí qué me cuentas. Entonces al final eso vuelve a ser un poco de sensacionalismo y al final eso lo que crea de cierta manera es un poco de rechazo porque dices, tío, estoy un poco harta Ya. de que me estéis contando todo el rato cosas negativas, que también te digo, en este sistema capitalista tampoco puede haber muchas cosas positivas. Pero no nos vamos a meter en eso ahora porque si no LOL. Adri me salta el cuello. LOL, Entonces- qué gratuito, A chaval. ver, O sea, a estás ver. preguntando diferencia entre democracia directa e indirecta y suelta que si sensacionalismo, que si noticias que te Sí, ponen triste, no. que si capitalismo. No, Pero no, todo es porque verdad, que tiene Adrián, que todo ver. es verdad. Tiene que Vale, ver. pues ya Tiene está, que ver todo es por el verdad. hecho de que una persona, estoy contestando lo que ha dicho Nacho, de que a él, por ejemplo, si no le interesan los temas políticos, yo estoy diciendo que hay un fundamento detrás, hay una argumentación detrás y es Sí. el sensacionalismo que se ha dado mediante los medios de comunicación, que se supone que es lo que tiene que ofrecer Claro. la información suficiente para formar una opinión acerca de los votos y acerca de lo político, pero se da de cierta manera que al final te acabas desinteresando de la política. Y por tanto es a lo que estoy haciendo alusión, es a lo que ha dicho Nacho sobre y si yo quiero que me representen porque no quiero tomar ninguna decisión, ¿qué? Y eso es a lo que estoy haciendo alusión. O sea, realmente lo que he dicho no es gratuito, sino que va de la mano. Claro. De acuerdo. La verdad Perdón, que Silvia.
Sí, no, la verdad que Lo Silvia gratuito ha sido tiene- lo del capitalismo, que ha sido lo que ha hecho saltar la Bueno, alarma. pero ella tiene que Sí, mencionarlo siempre. eso Si no, no lo se digo va a que quedar a no. gusto. Chicos, Eso lo pero- reconozco. A ver, No voy y a que decir te- que me arrepiento porque no me arrepiento, pero lo reconozco. Y que, escúchame, que espérate, que doy yo fundamento a por qué dije directa en vez de indirecta. Porque Sí, la directa te por puede favor. permitir no votar cuando no te apetezca. Es decir, lo que pasa en la indirecta es que la indirecta no va a tener la opción. Como no la tenemos. En la directa tendría al menos la opción. Y tú, si no quieres votar sobre algo porque no te interesa el aspecto que eso, pues no votas. ¿Me entiendes? O sea, o te desentiendes, aunque no te puedes desentender, como ha dicho Silvia, y ahí coincidimos todos. Efectivamente, sí. No se puede ser apolítico. Ujú. Pero si tú dices, mira, yo sobre este tema no entiendo o no, porque esa es otra, se puede votar sin entender, es otro debate. Que sabes Es otro tú, debate, Nacho, ¿no? Que tú engloba y con yo la hemos hablado al democracia. respecto. Sí, sí. Sí. Pero que si por algún aspecto tú no quieres ir a votar, pues bueno, tienes el derecho y la libertad de no hacerlo. Pero es que en este sistema indirecto no podemos elegir ni qué votamos, ni nuestro voto luego representa nuestra voz. Es decir, es la voz de otro que nos representa, pero además no mediante un contrato que tiene que cumplir, sino mediante un programa que no tiene ningún tipo de carácter vinculante. Entonces, por supuesto que este sistema indirecto es muy, muy imperfecto y se aleja mucho a lo que sería una buena idea de democracia. Sí. Sí. Entonces, en ese caso, Adri, no me ha terminado de quedar claro. Tú estarías a favor más de una democracia directa, ¿no? Antes que de una indirecta. Y además, y fíjate lo que te digo aquí, A para ver. que haga herida directa, pero prohibitiva, es decir, no para todos. Directa, Vale, para el directa que pero sepa, prohibitiva. pero exactamente, directa, que todo el mundo tenga la Sí, capacidad sí. de votar, pero que se sepa que se vota. ¿Cómo se sepa? O sea, cómo podamos saber lo que se vota, será otra. Porque cuidado aquí con esto. Hmm. El peligro que abre una democracia directa es que se votaría sobre casi todo. O sea, si va a abrir una alcantarilla de aquí a allí, Se tiene que votar. y eso se va a hacer Claro. con dinero público, y eso, Ujú. o sea, quiero decir, los ciudadanos tienen que formar parte de en qué se invierte el dinero público, y Ya. habrá cosas muy técnicas donde, en fin, que yo coge y diga sobre un puente que lo quiero más largo, más corto, pues te dirá el arquitecto, bueno, igual no, ¿sabes? O igual esto que me Pero está eso, diciendo... ¿hasta qué punto es de la ciudadanía entera y no de la autonomía local? Claro, que tú dices de a nivel nacional o a nivel local, ¿no? Tomar ciertas decisiones que sean tomadas en pequeñas comunidades. Claro, pero Porque al final una alcantarilla en un pueblo alejado, Claro. tipo El Gido, Gracias. En un sitio que ¿Qué esté pasa? por allí, ¿Qué ¿no? pasa? Eso le Ha afectaría dejado de la mano de a la Dios. peña de Madrid que está preocupada por tomarse Sí. unas cañas después de currar, No, es que la Peña de Pues que no Madrid interesa. tendrá que votar sobre la alcantarilla de Madrid. Tú igual que tú vas a pero votar... la a tu alcantarilla de pueblo. Madrid de cierto barrio, Exactamente, porque en Malasaña a los de la Moraleja se la suda. O sea, quiero decir, igual que yo Es tengo que ir a votar autonómico, o sea, es local. al igual que tengo que ir a votar cada 4 años en las elecciones municipales, luego están Sí. las autonómicas, luego están las nacionales, es que si hablamos de una democracia directa, donde no haya representantes, es que tú vas a tener que estar dando tu voz para cada acción, en este caso municipal, que se vaya a hacer. En términos de una gran ciudad, pues, es que eso abre muchos problemas. Evidentemente aquí yo no vengo con la respuesta a eso. No, claro, Va a claro. ser- o sea, pero quiero decir, tiene sus complejidades el aspecto. Hmm. No vamos a tener nadie que nos represente, entonces son los propios ciudadanos. ¿Qué pasa con las cuestiones más técnicas? No creo que Aquí sea un hablamos... problema. Yo tampoco. No creo que sea un... Quiero decir, yo por eso no voy a decir que quiero a representantes que me representen, no lo estoy diciendo. Pero ya necesitaría a técnicos que sí que hagan esos trabajos por nosotros. Esos técnicos, al final estamos abriendo la puerta a una tecnocracia, es decir, a gente, a expertos que las cuestiones técnicas sí que las lleven a cabo por nosotros. ¿Entendéis? Porque es que Sí. al final, a la hora de destinar dinero público, aquí el técnico no te va a decir, oye, pues es que este modelo de alcantarilla va a suponer un sobrecoste de 200 euros, ¿lo queréis o no? Pero es que no va a ser un técnico, porque en una democracia directa todas las personas que sepan algo sobre eso van a participar. Entonces es muy difícil que un pequeño grupo de técnicos se hiciera con el poder.
porque no votaría solo un pequeño grupo de técnicos, sino todo el mundo que sepa algo, por mínimo que sea sobre la alcantarilla, tendría su espacio para hablar y tendría su Y espacio sobre para decir, todo porque oye, no oye, serían todas todas las decisiones no se tomarían sobre una alcantarilla, sino serían muchas decisiones sobre otras cosas. O sea, no sería tecnocrático en el sentido de que no serían unos específicos todo el rato, sino que serían diferentes con sus diferentes experiencias y conocimientos. Sí. Bueno, ya estamos profundizando en temas más técnicos, ¿no? En lo referido a la democracia directa. Si os parece, mira, por el chat ha preguntado Testar333 una pregunta muy interesante que siempre se saca con el tema de la democracia directa, que es, bueno, y con tanta población, ¿sería viable una democracia directa? Porque en la antigua polis, las polis griegas, ¿no? En la antigua Atenas, decimos, bueno, nos vamos al ágora, hay unos cuantos, y luego, claro, lo que vimos en el antiguo programa sobre la educación de las mujeres en Esparta y en Atenas, no todo el mundo votaba, y encima en las ciudades-estado eran muy pocos. En la actualidad, ¿vosotros creéis que sería rentable, sería viable una democracia directa de este estilo? ¿Habría que reformularla de alguna manera? Fénix, sí, cuéntanos, ¿por qué no? yo sí creo que sería viable, sobre todo porque ahora existe internet. Porque ahora existe Internet. En la época Vale. de las polis, hacer una democracia directa en la que tengas que haber asambleas de 1 millón de personas sería bastante complicado. Pero hoy en día, con las oportunidades que nos brinda la tecnología, Sí. votar sería mucho más sencillo. Es que además nosotros tenemos, justamente por cómo se estructura nuestro sistema indirecto de votación, que Sí. tienes que ir al puto colegio electoral, tienes que meter, o sea, hacer tus colas, meter tus papeles, es como todo muy mecánico, es todo muy analógico. Pero esto no tiene por qué ser así. Es así, pero no tiene por qué. No tendría por qué. Entonces se podría digitalizar mucho todo el tema de la Blockchain. votación. Bitcoin. Sería muchísimo más cómodo para la gente. Siendo más cómodo y Sí. haciéndolo simple, también se acercaría mucho más, porque mucha gente, a la hora de este tipo de cosas, de decir democracia directa, vamos a votar todo lo que se hace, lo que piensan en burocracia, piensan, sí, hombre, voy a estar yo moviéndome para votar. Todas Claro, las cosas que hay que votar, voy a tener que estar leyéndome 50.000 páginas todos los días para Claro. saber todo lo que hay que votar. Pero todo esto tiene solución y todo esto Es que se así puede debería de agilizar. ser. Es que así debería de ser. Quiero decir, si tú le echas un vistazo al BOE un día y otro día, lo que sale en el BOE asusta. Es decir, y todo esto se ha decidido. Tú imagínate si a la población la haces participativa de todos esos aspectos. Suena guapo ideológicamente, pero en lo práctico, a mí me gustaría ver cuando la gente tenga que votar al día por cosas súper diferentes, en plan de ámbitos que no maneja un pijo y que si quieres hacer una decisión responsable, obviamente necesitaría informarte. Como aquí si tenemos un programa, dices, hostia, tengo que llevar cierta responsabilidad de informarme en el programa. Imagínate, ya os digo, por casualidad, echarle un vistazo al BOE un día, de las cosas que salen publicadas cada día, de que si tuviéramos que hacernos partícipes a toda la ciudadanía de ese tipo de cosas, el porcentaje de participación sería no sé, creo que es otro problema que... Pero ahí es otra Pero vez lo que tú entonces- dijiste, que tienes la opción de no votar. Si no te ves preparado como para Claro. ello, pues no votar. Pero, entonces imagínate, Silvia, que una entre medio de 50 decisiones que tenemos que tomar hoy, hay una de ellas que, porque la gente ese día está cansada y no le han dado prioridad, tiene un carácter para la sociedad súper tocho, súper vinculante. No sé, crear o inventaros alguna. Tipo, vamos a cerrar la televisión española. Hay una propuesta de la televisión pública a la mierda. Y resulta que entre 50 que hay cada día, vamos a decir que en la semana hay 350 peticiones, esa la han votado un 20% y han dicho que las televisiones públicas a tomar por culo. Eso tiene un carácter vinculante. Y eso a lo mejor tú no le has dado el valor, porque primero tú tendrías que leerte 50 peticiones todos los días y sabes qué eso supone. Pero le Pero- estás dando un pero- carácter muy, muy distópico. Sí. En plan, Bueno. estás poniendo un ejemplo quizás muy excesivamente concreto que no tiene por qué ser realista. Ya, bueno, pero puede pasar, ¿no? Quiero decir, estamos planteando un sistema utópico donde la democracia Claro. participativa Pero eso no- funcione de puta madre. Pero para también eso está- tendría que darse, claro, pero para eso tendría que darse una condición muy concreta que no tiene por qué darse. Es a lo que me refiero, que eso parte también de la premisa de que las votaciones van a ser de un día. Porque yo puedo estar cansado y para votar, pero me lo puedo leer mañana. Claro, pero tú piensas que es que va a tener como 350 en una Ah, semana y que a lo mejor claro. lo puedas tener anunciado para Claro. dentro de un mes, pero es que tú Pero vas es a que tener... yo también creo que eso no se haría así. Yo O tampoco. sea, no creo que hubiese tantas peticiones porque no son necesarias tantas leyes.
Loco, el BOE cada día tiene, o sea, a Sí, diario, pero- y el BOE, Sí, pero es que no estamos hablando de que el BOE y el Estado español sea lo que sería en una democracia directa. sí, Estamos yo sí hablando lo de que estoy, todas no, las... Silvia, no, yo sí lo estoy hablando en respuesta al muchacho o muchacha, el que ha dicho, y una democracia así, Sería una viable, nación ¿no? Claro. exactamente, con Estamos hablando de 40 y pico millones viabilidad. de personas, yo estoy hablando, sí, a nivel nacional. Y las cuestiones que pasan a nivel nacional son muchas en una nación de 40 millones de personas, pero es que las que pasen en una como China, Yo con es que 1.000 millones de personalmente personas, no creo en que haga falta un Estado tan amplio. yo Vale. tampoco. Es Vale. que aquí De ahí se nos estamos mezclan muchas metiendo, cosas sí. porque una cosa es cómo funcionaría, cómo podría funcionar la democracia directa y otra si se podría implantar ahora en Exacto. un Estado, una democracia como la que estamos planteando, porque evidentemente una No, y democracia encima directa... en un Estado tan grande, quiero decir, o sea, podemos Pero- hablar... Claro, pero Pues es no eso, sé. una democracia directa, lo Oye, ideal es que... dejad de interrumpir a Satán, que Sí, por porque yo- favor, sí, déjala ¿sí? hablar, que lleva No lo ya escuchaba, un vale, rato. dale. Sí, vale. Yo quería preguntarte, Adrián, a ver, lo que tú estás diciendo es que el 20% toma la decisión y acepta al 80% que no ha podido votar porque estaba reventado. Reventado, ¿No? ¿no? O porque no quería, o porque Sí. no le... Pero pero es que no pasa nada si hay errores, es decir, no pasa nada si te equivocas. Es decir, si se equivoca y te has dado cuenta de que has quitado lo que sea, o has cambiado el circuito de riego de un Lo río y no volvemos a está poner. efectivamente, se puede volver a votar. Y ahora, Vale. como la población ha detectado que es un problema, van a participar más precisamente para impedir que este problema se reproduzca. Y esto Vale. sería así. Y esto Vale, pues- facilitaría... Bueno, sí, dime. Sí, bueno, pues imagínate si tenemos ese error, vamos a pensar distópicamente. El domingo, este domingo se votaba sobre el cierre de las televisiones públicas, por error se vota que se cierren. Tenemos una agenda programada del mes. Este próximo mes, las votaciones que van a ser. No podemos meter esta nueva hasta dentro de, vamos a imaginarnos, un mes y medio, 2 meses. Entonces estamos diciendo de que por errores podríamos ahora, por ejemplo, cerrar la televisión pública, algo así súper distópico, ¿vale? Sí, que hay que poner ejemplos locos, pero bueno, para que nos toquen un poco la Claro, patata. casos hipotéticos. Y ahora en 2 meses, como no hemos dado cuenta que nos hemos equivocado, la proponemos otra vez y ahí entonces la gente ya se dará cuenta y entonces la abriremos otra vez. Depende del tipo de problema, puede ser más o menos inmediato. Puede ser que, por ejemplo, hayan votado un poco aún más distópico. Declarar la guerra a un país. Es decir, se ha votado declarar la guerra a un país y no ha votado el 70% de la población y por lo tanto se ha declarado la guerra. Y se está movilizando todo el ejército. De repente, viendo la inmediatez del asunto y viendo las consecuencias políticas, no se va a esperar un mes a cambiar de voto. Se va a hacer al día siguiente el voto y se va a detener toda esta movilización precisamente porque te vas a situar en una guerra y esto afecta completamente a todas las personas. Y a lo mejor por la razón que tú exponías, el domingo no votó nadie. O votó el 30% que tenía ganas de irse a una guerra. Bueno, por ejemplo, eso puede pasar, pero es que los errores se pueden cometer. Sin embargo, si lo que se discute es esto es democracia, esto seguiría siendo democracia. Que puede suponer algún que otro problema, sí, pero precisamente se va a arreglar sobre la propia democracia, sobre la base democrática. Y si se detecta este problema, se va a arreglar en base a la democracia. ¿Me explico? Entonces, sí se pueden cometer errores, perfectamente se pueden cometer errores, pero el poder sigue siendo del pueblo y esto es lo que nos interesa en ese sentido. Yo, antes de que Adri responda, quería hacer un apunte a lo que ha dicho Satán, o sea, un añadido básicamente, que es que hay que dejar que la gente se equivoque. O sea, en toda nuestra historia nunca hemos tenido un sistema de representación directa. Siempre se ha delegado el poder en una autoridad superior. Es evidente que si en algún momento llegamos a ese sistema de democracia directa va a haber errores. Porque va a haber errores, porque tenemos que aprender, no sabemos gobernarnos nosotros mismos. Nunca nos han dejado aprender a hacerlo. Entonces va a haber errores, pero es que tenemos que cometer esos errores. Porque si no cometemos errores, no podemos perfeccionarlo y no podemos sencillamente avanzar al siguiente paso. Claro. Pero eso es también como los críos, tío. Bueno, sí, se puede, podemos entrar. Yo a mi gata la dejo que se tira lo que a mí que hace en el sofá porque se aprende. Hombre, yo he visto que tu gata te sube por la pierna rollo asesina, ¿no, tío? Yo Sí. también lo haría. Ya sé. Ojo, rollo asesina lo haría, ¿eh? Rollo asesina, lo haría. Si me permitís, Miau. acaban de escribir por el chat un caso hipotético que yo creo que está interesante. A ver qué pensáis, ¿vale? Un segundito que se me baja la ganancia del micro. Vale. Habéis hablado de barrios de Madrid. Os pongo en situación. Estamos en un barrio X de Madrid y se está votando de forma directa dónde colocar los contenedores de basura que huelen mal. Hay 100 personas en ese barrio. Ese barrio es un barrio rico, gente con mayor poder adquisitivo, 70 son ricos, 30 normales o pobres, y los ricos no quieren que su calle huela a basura. Normales. Y los otros tampoco, normales, claro. ¿Ahí no habría una discriminación hacia esa minoría? ¿No habría que controlar eso de alguna forma?
Claro, Cómete a yo... un rico, cómete a un rico. Cómete, Pues, cómete al rico. sí. Cómete al rico. Es que no sé qué De estamos todos debatiendo. modos, en una democracia directa, ¿hasta qué punto habría una desigualdad económica tan tajante? Obvio que ya habría, pues por Buena eso tiene pregunta. que ver. Pero bueno, Bueno. no, pero. A A ver, ver. es que esos son ejemplos. Por ejemplo, el ejemplo que ha puesto, me parece complicado llegar a esa situación. Entre otras cosas, porque Podría ser. es muy difícil que en un barrio haya una mayoría de ricos y una de pobres, cuando sabemos que a lo que el sistema nos lleva es que haya una Ya. minoría de ricos y una mayoría de pobres. No, Sí, y en pero un propio además- barrio de normal suele estar, quizá no igualitariamente, pero sí que la gente se suele organizar por barrios también de cara a su clase económica. Pero yo creo que lo que si me permitís, yo creo que lo que está intentando hacer referencia es que hay ciertas ocasiones en las que una mayoría, cuando se toman decisiones democráticas, la mayoría tiende hacia una posición o hacia una preferencia que puede tener un conflicto de interés con las preferencias de una posible minoría. Este es un caso hipotético que puede ser Sí. más o menos complicado, pero es verdad que con el clásico ejemplo, ¿no?, de la tiranía de la mayoría, muchas veces las preferencias democráticas de una comunidad en concreta van en contra de las de una minoría. ¿Vosotros No, cómo- y también está la espiral del silencio, ¿no? Y la espiral del silencio, coméntanos, Silvia. La espiral del silencio. Creo que, ahora no me acuerdo quién lo, creo que era Newman o algo así, quien lo redactó, y es que cuando Sí. una mayoría opina una cosa, se suele dar mucha bola a esa mayoría y se deja de lado la otra parte. Entonces, Mm, tú muchas veces no quieres expresar una opinión porque sabes o tienes la concepción de que la mayoría no piensa lo mismo. Entonces, esa Claro, minoría cada vez claro. es más minoritaria y no tiene eco en los medios de comunicación en general. Pero de todos modos, sí. yo, o sea, sí que estoy hablando de democracia directa, pero yo la democracia directa, yo no la concibo como votar. Yo la No la concibo concibes como como asamblea. votar, como asamblea. Claro. Vale. Eso... Porque no se trata de si no, mira, Sí. somos, pues yo qué sé, 51 personas, 26 han votado a favor, 25 en contra, se hace lo que se ha votado a favor. Pues no, tío. O sea, Habría que discutir las cosas. yo tengo la concepción de asamblea, o sea, de democracia directa como una asamblea en la que se debaten las cosas como la opinión pública, se debaten las cosas, se llegan a acuerdos. Vale. O sea, ya de por sí habría una especie de, no quiero decir cultura, pero es una educación del consenso o del sacrificio y que dices, joder, pues mira, o si no, un punto medio, tío. O si no, Claro, pues un mira, punto medio. probamos un poco esto y si vemos que no tira para adelante, pues vamos a lo otro. O sea, es que yo no lo concibo como sí, no a dos Vale. cuestiones totalmente contrarias. Espera Uy, 4 años. la cara que está poniendo Adri... La cara que está poniendo Adri... Yo es ya que en el me mío huele no algo. se me cargan vuestras caras, entonces pues nada, me Ya. quedo sin ver la preciosa cara de Ya. Adri. Yo- Hombre, dinos, Satan, sigo- dinos. Bueno, yo sigo pensando que a veces se busca mucho la perfección en la democracia directa, cuando realmente hemos mencionado anteriormente que no tiene que ser perfecta. Pero va a ser siempre mejor que la que tenemos actualmente. La mayoría de las ocasiones en las que te puedas para pensar en cómo funciona la nuestra, lo compares con una democracia directa, va a Sí. ser mejor. Se pueden producir problemas, es posible, pero precisamente ahí está el arte de nosotros tener la capacidad y el poder de saber y poder solucionarlo. Porque ahora mismo no tenemos esa posibilidad, porque realmente aspectos reales no existe en democracia, existe aspectos formales. Por lo tanto, si hay problemas, nosotros no podemos hacer nada. Aquí estamos planteando problemas en los cuales tenemos poder de decisión para cambiarlos. Pero en todos los casos anteriores de esta democracia formal no tenemos ninguna capacidad de cambiarlos más allá que en la siguiente pues, votar al otro partido. Y esto sí que es un problema. Y esto me parece importante plantear para tener un contexto de en qué términos estamos hablando. Sí, yo creo que ahí todos vamos a coincidir, ¿no? De que lo que tenemos es un problema. Ahora, no hay que lanzarse a una piscina vacía, quiero decir, hay que llenarla de agua y ese agua tienen que ser razones de que esto, cualquier cosa que venga va a ser mejor que lo que tenemos, cuidado, eso tampoco lo podemos vender. Es decir, si ahora mismo el pueblo y sin un modelo asambleario, como se habla aquí, pero que bueno, para proponer un modelo asambleario tendrían que cambiar tantísimas cosas, o sea, hablando en términos de que haya algo efectivo de cara a las próximas elecciones,
hablar de algo, de un cambio, o sea, cuidado, porque si le damos al pueblo ahora la capacidad para decidir sobre cosas tochas, aquí liamos un zapatiestos que me daría miedo ver a los... En fin, pues no voy a ser aquí demagogo, pero me cago en la mano, ¿me entiendes? O sea, Pero de todos modos, es porque se ha dado una Ya. infantilización de la ciudadanía tochísima. Vale. Yo siempre... Se ha hablado mucho de esto y se habla de la perspectiva antropológica, ¿no? Digamos de la visión que tenemos nosotros sobre la naturaleza del ser humano, que a fin de cuentas es el sustrato que hay en muchos debates políticos. ¿Cómo pensamos nosotros que es la ciudadanía en general? Una ciudadanía desinformada, una ciudadanía que poco sabe cuál es su interés o cuál es el bien común de la sociedad, o una sociedad que de verdad sabe lo que quiere y puede llegar a consenso y puede llegar, digamos, a respetar a los demás, ¿no? Y tolerante. Vosotros, Saltan, te pregunto a ti, ¿vale? ¿Tú qué noción tienes de la naturaleza del ser humano? Si preguntamos sobre la ciudadanía en este caso, yo Sí. no diría que está desinformada, sino todo lo contrario, está sobreinformada. Hay demasiada Sobreinformada. información. Vale. Hay demasiada información. Y es tanta, y a efectos reales los cambios son tan pocos que le empieza a desinteresar. Hay muchísimos programas políticos, por ejemplo, promesas políticas, como dice antes Adrián, hay un montón de cambios que a lo mejor sí que se producen en el BOE, pero a efectos reales los cambios a los que a los trabajadores le van a prestar atención son prácticamente inexistentes, y los que se han conseguido han sido cualitativos, no ha sido precisamente a través de reformas del gobierno, sino han sido a través de sindicatos, huelgas, manifestaciones o enfrentamientos directos con el propio gobierno. Entonces realmente yo entiendo que la clase trabajadora o la propia ciudadanía se encuentra totalmente desilusionada por participar en la democracia, porque realmente históricamente dicha democracia no le ha servido nada más que para justificar el status quo de la perpetuación de este tipo de sistema político, pero no de un cambio, no de una transformación en el cual aumente o se incremente su bienestar social. Y de hecho, pues creo que históricamente no se ha visto este cambio, más allá quizás de alguna subida del SMI o alguna cosa así, pero que Sí. no algo sustancial. Y no algo, Pero además no algo con nada trampa. sustancial. Esas cosas suelen Sí. traer trampa. Sí. Sí. Porque te suben el salario medio interprofesional, pero luego te cuelan por debajo de la puerta subida de impuestos, Claro, que no es proporcional a la subida del salario mínimo. Entonces, claro. somos de No, izquierda, y estamos después ayudando a tal los vez trabajadores. hemos subido el necesitas salario mínimo. aceptar un trabajo que te pagan en negro, tío. Claro. Ya, pero sea- digo, el tema de la asamblea yo lo veo una idea, la verdad que bastante buena y la verdad que alternativa, ¿no? A las elecciones tal y como las conocemos, sobre todo por la cuestión de respetar y el tolerar y que bueno, que no haya una opinión minoritaria que acabe fuera del juego. Pero acerca de viabilidad y acerca de, digamos, sí, posibilidad de la asamblea, Greti, ¿tú qué piensas sobre esta cuestión? ¿Crees que una asamblea o un modelo asambleario sería posible actualmente? Perdóname, es que me está bien porque llevo escuchando hace ya un rato ruidos y viendo la calle y es una señora que estaba gritando. Y, Una señora que estaba y intentaba gritando, típico. centrarme y acabo de escuchar la respuesta de Satán. A ver, yo creo que es complicado. De todas formas, es algo que Complicado es. en lo que yo no estoy, digamos, tampoco lo suficientemente, ¿cómo decirlo? No tengo el conocimiento de punto de vista que, Bueno. por ejemplo, podéis tener vosotros, pero yo creo que es algo que si se trabaja, el problema sí Sería se puede posible. conseguir. El problema es que hace falta, como ya habéis dicho, Sí. una reforma integral, no solo política, sino estatal, ¿no? Mm. Entonces, ese es quizá el mayor reto, más que el planteamiento de si se puede llegar a la asamblea. En plan, cómo meter la asamblea sin desmontar el resto. Pero claro, ese es el problema, que tú tienes que deconstruir todo. Porque Claro. yo creo que actualmente es imposible meter eso. O sea, a no ser de que estemos hablando, ¿qué te digo yo? De casos aislados como, por ejemplo, pequeños pueblos, no como el nuestro, pero nuestro pueblo, por desgracia, es bastante grande. Sí, es Pero ¿qué grandecito, te digo ¿no? yo? Ciudad, pueblo. Sí, vale, vamos a decir un Sí. pueblo de 300, 400 habitantes. Te De hablo acuerdo. quizá de la Alpujarra almeriense o granadina. Pueblos que bueno, que haya cierto tipo de aspectos que no puedan esperar a que las cubran, ¿no? en los gobiernos locales, autonómicos, y dicen, oye, pues tenemos que ser nosotros los que nos movilicemos, porque hace falta ya. Sí. Y te digo, es que quería proponerlo antes, pero es Sí, que a ver. me he distraído mucho, ¿vale? Es que ha sido súper estúpido. No sé si lo habéis visto, que estaba así, digo, ¿qué estoy escuchando? ¿Qué cojones es eso, no? Sí, no, me he rayado muchísimo. Y os quería preguntar, Sí.
esto tú y Adri lo habéis, bueno, se habéis informado bueno, creo que estabais dando prácticas, ¿no? En un instituto, ¿puede ser? Sí, en bachillerato. Sí, más que nada, no sé si tenéis la potestad de poder hablar sobre estos temas, porque cuando yo estaba haciendo las prácticas en el mío, Sí. tampoco es que me hubiese informado mucho, pero siempre había, ¿no?, ese tabú sobre la política, y cualquier tipo de información política yo se me di cuenta que lo evitaban los profesores más que nada por el hecho de que les podía caer una muy gorda, porque el AMPA se metía de por medio y decía, no, es que estás inculcando valores políticos, cuando se supone que la educación tiene que ser la política, laica y todo ese largo etcétera de características que se supone que debería cumplir la educación. Entonces, vuelvo a remitirme a lo que dije cuando empezamos un poco el debate, ¿no? Cómo se está desinformando de forma ya casi deliberada, ¿no?, a la población, y de pronto ocurre lo que bueno, y de pronto ocurre lo que ha dicho Satán, que un ciudadano medianamente adulto se encuentra con una sobreinformación que no sabe cómo procesar. Hay una cita ¿Sí? que me gustaría sacar, que me pareció súper interesante, pues tal vez os sorprende la persona a la que voy a citar. A ver, tú sacando una cita. En mi uni. No, Iñaki Gabilondo. Iñaki Gabilondo, ¡Hostia! ojo, momento histórico de Portales. Y hizo una cita que me pareció súper acertada y muy interesante, y es que durante una inundación lo que más escasea es el agua potable. Y es un poco lo que está pasando con la información. Y es que se ha desprofesionalizado tanto el sistema informativo que todo el mundo piensa que puede informar sobre algo, no contempla los criterios periodísticos. No estoy defendiendo algunos periodistas porque sinceramente por cosas menores a mí me han suspendido prácticas en la uni, pero sí que es un poco el que ya no sabes de qué fiarte. O sea, a ti te pone, pues yo qué sé, mucha gente, les enlazas una información en Twitter, les pones algo, les pones un enlace, la gente no entra en el enlace, se piensa que por el hecho de poner un enlace lo que estás diciendo es verídico y se tragan eso y tiran para adelante. O sea, les puedes poner un enlace de Ocdiario que dice, yo qué sé... Sí, cualquier paridad. Sí, la cosa de Ocdiario, Colón ¿no? es Copérnico, Podemos empezar la lista. ¿sabes? Y tiran para adelante. Capaces son, Satán. Capaces son. Sí. Totalmente. A mí me parece muy interesante lo que está diciendo Silvia, porque como además cuando encontramos una época, una edad de sobreinformación, precisamente lo que nos interesa, o al menos es, yo soy un partido político, yo quiero ganarme en mi propuesta, en mi programa, a mí me interesa información que llame la atención al público y que además atenta directamente contra mis rivales. Es decir, yo quiero que esto sea blanco o negro, quiero que sea bueno o malo. En este sentido, de hecho, de aquí proviene mucho la cuestión del bipartidismo. A mí me interesa información que sea muy llamativa, muy clickbait, como mencionaba antes Silvia, muy de prensa amarilla en este sentido, y atraiga a los votantes hacia mi partido y además rechace al contrario porque lo voy a demonizar completamente. Y en este sentido, cuando no es que eso es lo que se basa en un voto, ¿no? Claro. O sea, al final un voto es tan limitado que realmente no te da margen a decir, espérate que hay matices. Yeah. Y de eso esto, o es esto, o es esto. No te da tiempo a decir, espérate, porque tal vez podemos coger un poco de esto, lo matizamos con esto otro y tal y cual, sino que al final el voto implica meterte en un cuadro muy, muy, muy pequeño. Dice, Sí, o muy esto, o esto, cerrado. o esto. Al final no tienes margen y eso es lo que no es una democracia, ¿no? Y de hecho hay alguien que te pone la pregunta y la respuesta a eso. Sí, te dice, Eso- mira, ¿cuál es tu color favorito? ¿Es Pero el que- rojo, el naranja o el azul? Y dices, joder, pues mi color favorito es el verde, tío. Y dices, pues no, pues tienes Cuidado, que elegir uno de estos, que es el que más se parece. Y dices, no. Y que en el modelo de la democracia El directa verde, también habría que lidiar con esas personas o autoridades que fueran los que propusieran o establecieran las propias, ¿no? O sería el pueblo mismo el que diría, oye, vamos a abrir un debate sobre la alcantarilla o el contenedor de delante de mi casa. Y eso sería votado a nivel local. Claro. O habría una Es- persona, una administración
que decidiría qué tipo de preguntas salen a la Se votaría a nivel local, Yo es que- pero lo verían los propios trabajadores de la alcantarilla. Si hay un problema con la alcantarilla, Sí, quien tío. lo detecta antes es quien está en contacto directo con Sí, esa pero si no- alcantarilla. Pero no sería un problema, sería una propuesta. Rollo, quitarme el contenedor de aquí. Yo quiero votar que no tener un contenedor delante de mi casa, ¿sabes? Quiero que lo tenga otro. Yo es que no metería a la administración, porque la administración Ya, al final ya. es una burocracia que no te sirve para nada. Es rellenar Ya, papeles y al final ya. eso retrasa cualquier tipo de Sí. decisión y cualquier tipo de consenso. O sea, pues yo qué sé, pues es que para cualquier cosa que necesites tienes que hacer una cantidad de papeles que dices, ¿para qué me está sirviendo esto? Si estoy malgastando, necesito algo para mañana y estos papeles no los voy a rellenar hasta dentro de una semana, primo. Para que total, después tarden medio mes en analizar esos papeles, Ujú. tarden tal, por eso me refiero a la asamblea en el sentido de, joder, pues yo qué sé, esto de propuestas y dices, mira, pues yo propongo esto, ¿cómo se ve? Pero Silvia, pero eso que tú estás diciendo no te suena como muy a mundo feliz. O sea, quiero decir, ¿crees que eso puede pasar? ¿Que nos crees sí. capaces de que eso funcione a nivel tocho de generación? Si tú no te ves capaz a ti mismo o a la gente con la que te rodeas, pues yo creo que te rodeas de la gente inadecuada. A ver, yo O creo sea, que... quiero decir, al final... No, Está pero defendiendo Pollita. a más O sea, de al 40 final millones de estamos españoles. La verdad que- infantilizando mira, muchísimo. he vivido Estamos en- infantilizando muchísimo a las personas, pensando O sea, que no son capaces de Es que algo, Silvia, tío. mira, Ya, yo, o ya. sea, voy a cumplir los 27 pronto y he vivido en distintas ciudades españolas y en distintos países europeos y he viajado alrededor del mundo. Mi experiencia es que no. Mi experiencia es que estamos, de hecho, muy lejos. Mi experiencia es que llevo una idea de la naturaleza humana que está en los mundos de Yuppie. Mi experiencia. O sea, igual soy yo que tiene un círculo, pues no sé, ultra limitado con respecto al tuyo, que tú has sido muy afortunada de tener un círculo de Yuppie. Pero yo no veo eso pasando, pero es que lo veo en una película y digo, puta mierda, Ya. ¿qué cuento me están vendiendo, sabes? O sea, diferimos, pero yo no creo que porque tenga un entorno corto, es decir, si yo me muevo, es decir, no he repetido piso el mismo año 2 veces. Es decir, yo cada año me he movido, yo cada vez que he podido, para mí el movimiento es crecer y no parar de moverme. Y el movimiento me ha hecho Sí. ver que esa idea estaba cuando no me movía. Cuando yo leía y pensaba en mundos posibles, decía, hostia, qué cosa más bonita. Pero moverte dice, uff, no sé yo esto, ¿eh? Bueno, yo creo que la experiencia personal de gran parte de nosotros es que el diálogo, el consenso, la tolerancia y todas esas virtudes sociales Son mierda. que echamos de menos son muy deseables y son el horizonte que tenemos que perseguir en todo momento. Pero la realidad es que hay muchas carencias en esos sentidos, sobre todo, no sé si es por términos educativos, no sé si es por el sistema político en el que estamos embarcados, pero la realidad es que cuesta muchísimo ponernos de acuerdo en gilipolleces. Si nos cuesta ponernos de acuerdo en quién va a comprar o quién va a tirar la basura el martes, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo en cómo vamos a distribuir los bienes, ¿no? O la Pero riqueza. vamos a ver, esa pregunta es Pero- estúpida, Nacho. Efectivamente. ¿Por qué? Sí, como lo ¿Qué de te la cuesta? naturaleza humana. Claro. ¿Qué te cuesta a ti salir a tirar la basura? Pero si tú no te ves capaz de hacerlo, No, está riendo, pero os lo quiero plantear desde... No, Ya. Si no me Ya. caso, Greti, si yo no Ya. soy, yo no me considero así, pero yo te digo Ya. preguntas y cuestiones generales que la gente se plantea. Cuando mira, Greti, yo te digo Hay una una cosa en el chat que tal vez... Sí, Pues, eso iba a comentar. Bueno, pero una cosilla, y luego Sí. cuando tú te tires un año siendo tú en una casa de 4 el mismo que tira la basura todos los días, algún día te preguntáis, ¿y qué pasaría si dejo de tirarla? Yo no me lo Ahí pregunto, dice yo que- le pongo la basura en su habitación. Exacto. sí. Eso es. Ya, bueno. O sea, al final, pues, chicos, es un poco comunicación, ¿no? Sí, es que Ya, se basa en claro. eso. ¿Qué crees que, claro, que lo que faltará es eso, ¿no? A ¿Tú ver, crees? es que aquí Pues, nosotros chicos, no somos... indirecta si a vives tus con copias de 3 piso. personas que no tiran la basura en su vida, pues... No Se sé, empieza. tal vez llámame rara, pero tal vez sí que es un poco problema del círculo en el que te mueves, ¿no? Uf, Sí. uf. No, como O sea, te quiero digo, decir, yo en los círculos, pues como tú has dicho, tal vez he sido muy afortunada y sí. soy muy selectiva con la gente con la que me muevo, pero en los espacios en los que he militado, en los que me he rodeado, siempre se ha solido Claro. llegar a consenso fácilmente, porque es gente que está abierta a esas cosas
Y es gente con la que yo me puedo comunicar, le puedo Selectiva, decir, mira, Silvia. esto me parece fatal lo que estás haciendo. Claro. Tío, o te responsabilizas o a tomar por culo. Claro, pero te estás dando Y es cuenta gente que que si al te final rodea. tienes que Silvia. tomar la responsabilidad de tu vida. O sea, es que Claro, no te claro. pueden dar todo masticado y no te pueden hacer todo. Pero Silvia, si tú estás diciendo que tú eliges tu entorno y estás hablando de dártelo todo masticado, Sí. si aquí el riesgo es cuando eliges irte con gente que no conoces, cuando decides salirte de entornos que tú no eliges. Si yo te estoy diciendo que aquí cada año me voy azarosamente a un sitio nuevo a conocer experiencias nuevas, soy yo el que lo está eligiendo y tú sí. O sea, a tú te lo estás dando masticado a ti mismo, porque tú estás pensando que en una asamblea va a tener gente que va a tener tus mismas sensibilidades, y eso no es lo que pasa. Eso no funciona así. Pero las Sí. sensibilidades también se educan. Ya, pero por eso os Bueno, pero preguntaba... entonces hay que empezar por educar y Sí, hay que sí, empezar sí, por, sí, pero por bueno. sembrar semillas que se recogerán en 50, 100, 150 años. Sí, pero Es aquí que nadie si habló de tú que la vives en democracia una directa se casa puede y le implantar dices, mañana. primo, saca la basura o se queda ahí una semana porque yo no pienso sacarla, te aseguro que a los 3 días, cuando el pescado que te acabas de comer ya está empezando a germinar Bueno. otros bichos, el pavo va a sacar la Me parece, basura. me A parece ver, que Silvia yo he visto le cosas- falta No, veneno. no, Yo he visto no cosas tiene por que qué, no. Silvia. Yo he visto No tiene situaciones en las clase, que no, chico. Silvia. Vale. Babies. Pero- No divaguemos más. No, Sí, no, yo no, pero quería- yo... Sí, Bueno, dinos, Satán, dinos, por favor. Yo quería plantear. Es que habéis dicho tanto que quería plantear varias cosas y perdí algunas por Sí, el no es camino, normal, la verdad. Satán, perdón, es normal. Iba a decir algo sobre la basura, pero si me ha olvidado creo que ya no es relevante. Por lo tanto, lo que iba a plantear es, por ejemplo, otra cosa que es muy importante en relación a la democracia, y es nuestra capacidad como ciudadanos de Sí. tener reformas si no nos interesan. Por ejemplo, en 2015 la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, la Ley Mordaza, cuando se implementó y aún sigue siendo vigente, permite poner multa a las personas de más de 600.000 euros si, por ejemplo, se hacen grabaciones o si se hacen fotos de la policía y de intervenciones policiales. Y en este sentido hubo un montón de manifestaciones en contra de dicha ley. Es decir, bueno, se podría entender que aquí el pueblo estaba en contra de que se aplicara esta reforma, pero porque el pueblo votó hace 4 años el partido que impulsó, a la coalición de partidos que impulsó esa reforma, ahora no tiene ningún medio de detener dicha reforma y a día de hoy seguimos con esta ley. Es decir, aquí planteo la pregunta, si esto es democracia, ¿cómo es posible que no podamos parar cuestiones que nos afectan directamente? Que de estar hablando de pocas cosas, que son multas de 600.000 euros por grabar precisamente las intervenciones policiales que deberían de ser públicas y que deberían de servirnos a nosotros. ¿Cómo es posible esto? ¿Y cómo podemos O la detener estos Y el procesos? hecho de que también deben de tener la placa y el número de placa localizable y visible, porque si no... Sí. Pero bueno, en fin, de la policía es otro rollo. Al final la democracia directa, llevada a cabo, entre comillas, bien, de que el poder descansa sobre el pueblo, independientemente de que tome decisiones acertadas o erróneas, y la responsabilidad del pueblo de todas esas decisiones. La democracia indirecta es fruto de una desigualdad de clases, y ahí quien manda no es el pueblo, y quien tiene la responsabilidad de las decisiones que se toman no es el pueblo. Tú puedes votar lo que te dé la gana. Tú puedes votar a Podemos o a Vox, que tienen programas muy diferentes. Pero la realidad es que cuando llegan al poder para hacer lo que les salga de los huevos. Y tú no tienes ningún Un modo de ejemplo es impedirse. Ayuso, por ejemplo. No tienes ningún modo de impedirse. O sea, por No ejemplo, hay pues yo qué sé, nada. Popper hablaba de que lo importante de una democracia no es cómo llega alguien al poder, sino lo importante es cómo eliminar a alguien que lo hace mal. O sea, eso es Sí. el problema fundamental que planteaba Popper en pues eso, en el siglo XX sobre la democracia, que ese era el gran problema. No cómo el pueblo decide quién gobierna, sino cómo hace que deje de gobernar de manera pacífica. Porque al final, si tienes que esperar 4 años para decir, mira, te voy a castigar porque ya no te voy a votar, y esa es la manera en la que te destituyó el poder, son 4 años, tío. Que además también caemos en eso que acaba de decir Silvia, votos de castigo. Votos O sea, de castigo. No voto a Podemos porque esté de acuerdo con Podemos. Voto a Podemos porque me da miedo Vox. Y como no quiero que Vox suba, voto a otro partido, voto al partido extremadamente contrario, todo Ya. muy entre comillas, para que no suba mucho Vox y suba el otro. Bueno, pues vota Para Escaño frenar el Blanco. fascismo. Entonces, no estás servido votando lo que te superbién. representa. Y además, el sistema que tenemos, el sistema indirecto, no es de representación, es de delegación del poder. No es lo mismo. Representarme es que yo te diga, estos son mis intereses y tú vayas allí a pelear por ellos. Eso es representarme. Si yo te digo, toma todo mi poder como individuo y toma todas las decisiones por mí, no me estás representando. Lo que estás haciendo es tomar todo el poder que tengo yo, te lo estoy dando a ti y tú puedes hacer lo que quieras con él.
independientemente de que vaya a favor o en contra de mi interés. Entonces, en el ¿puedo sistema decir dos indirecto cosas? se delega Una- el poder. Adelante, tira, Silvia, tira. adelante. Vale, que es que me acaba de escribir Ainhoa. Por esto, que lo que digo, o sea, lo que decía Popper de cómo quitar a esto sería, por ejemplo, ahora la moción de censura. Ujú. Y como me indica ella perfectamente, es que encima lo único que echa a alguien, que sería la moción de censura, tampoco lo decimos nosotros, sino lo que lo eligen los propios partidos. O sea, que tampoco tendríamos nosotros el poder de decir Efectivamente. este se pira, sino que serían otra vez los propios partidos con unos votos que ya se les ha dado en las últimas elecciones los que deciden si se va o no. Y de ahí, de todos modos, había un comentario en esto que también hizo Ainhoa, que era, bueno, no sé si el Sobre la moderador, pregunta, Super dice, Nacho, esa quiere pregunta a leerlo. todos. ¿Los tres poderes separados, juntos, o sea, vamos, o sea, los tres poderes separados o juntos? ¿Qué opináis vosotros? Y que opine Nacho, venga, Nacho. Los tres Junto. poderes, pero ¿en qué sentido se relaciona eso Para con mí la no, ya. democracia? Por la separación de poder en la Me he democracia. perdido. No sé. Me Bueno, parece lo que que, no- bueno, Los tres poderes juntos y para la polla de Adri, porque yo confío en Adri. Yo en esa ¿Verdad que cara sí? confío. ¿Verdad que yo sí? votaría ¿Qué por puede Adri. salir mal? Yo votaría por Adri. El tema con los poderes es que se tiende a pensar que, claro, viviendo en los sistemas que vivimos y los que hemos vivido históricamente, que si juntan los tres poderes los juntan en un individuo y se crea una dictadura, como podría ser la de Franco. Cuando yo digo que los tres poderes juntos, me estoy refiriendo, por supuesto, en un enfoque de democracia directa. En una democracia directa no tiene ningún sentido la separación de los poderes, porque todas las decisiones las toma el pueblo, incluyendo las judiciales, incluyendo las leyes. Todas las decisiones se toman de manera asamblearia, se toman en conjunto. Entonces Claro. no hay una separación de poderes, no hay un grupo de la población que toma una decisión aislado del resto, sino que todos toman las decisiones juntos. Entonces no hay una separación de poderes. Hmm. En la democracia directa no habría separación de poderes, pero en la democracia indirecta vemos que sí la hay. ¿Cómo, Bueno, cómo se en teoría. explica? Bueno, Bueno. en teoría. En teoría, ¿no? Teoría. A ver, Sí. si yo pongo de jueces a los que son afines a mi ideología, pues Claro. a lo mejor tan separados no están. Oye, ¿habéis visto lo del CSIC? Lo del CSIC. Tendrás que ser más Sí. específico. Lo de hoy, coño, que No, ha salido hoy no he visto nada. publicado en El País. Pues un artículo donde se han visto, desde que está el señor este que ha puesto el PSOE, la estimación es que se ve que se ha pegado una torta con lo de Madrid, que ha sido brutal, que se ve que Ah, daba sí, incluso sí, sí, como sí, ganadores sí. al bloque de la izquierda. Hmm. Y claro, una institución con dinero público que destina fondos y no poco a ese tipo de investigaciones, que se haya pegado tantísimos tortazos seguidos, se habían publicado los de tortazos que lleva, pero es que escúchame, es que no se ha equivocado ni una vez para la derecha. Es que se ha equivocado toda y durísimamente hacia la izquierda. Y a mí eso me daría igual si fuera una institución pública que se está jugando su prestigio y su en fin, su caché, pero cuando es pública y lía semejante zapatilla esto, lo digo por eso que has dicho de nombrar jueces Sí, es que además vamos en la línea de lo que tú dices, lo que yo he dicho, porque a través de las encuestas se manipula también el voto. Porque si yo te digo que el partido que tú estás pensando votar no va a tener representación, es decir, va a sacar unos votos mínimos que no sirven para nada, pues entonces a lo mejor tú piensas, igual voto a otra cosa y así tengo un voto más útil. Igual en vez de votar a Pacma, voto a PSOE, porque así mi voto es más útil. Y cambia el voto de la gente y cambian las corrientes electorales con encuestas. O sea, se puede hacer, aunque no tenga un efecto, vaya, que no es que cambie instantáneamente todo, pero que influye. Encima eso no implica que la encuesta esté mal hecha o esté manipulada, es que la muestra que se ha tomado no es representativa. Eso también, no me llama a mí en la vida por una encuesta de votación, pero en la vida. Mira, os lo paso por aquí por el de Twitch. Sí, por favor, claro que sí. El CIS, no he dicho el CESINA, el CIS. Sí, el CIS. Y la verdad que una vergüenza que, tío, que se llame una pasta y que hagan semejantes tropelías, tío, que... Sí. A mí me sorprendía, yo cuando escuché la noticia me sorprendió el cómo los partidos políticos dirigentes podían influir en este tipo de encuestas, pero claro, con la aplicación de Fénix, digamos que ya la cosa ha quedado un poquito más clara. ¿Pensáis que hay algún otro tipo de mecanismo a partir del cual se influyan en este tipo de encuestas? ¿Se os ocurre algún tipo de alternativa? A mí no, la verdad. ¿Cómo? No te entiendo. No. Hablábamos de que con las últimas encuestas del CIS se había fallado un montón porque, no se había
predicho el auge de la derecha en Madrid, ¿no? Y decimos porque el gobierno es socialista, digamos, ¿no? En términos, entre comillas. Y tú decías, Fénix, que las encuestas tienen cierto papel de propaganda, ¿no? En el sentido de que cuando vemos que se tambalean los votos hacia un sitio o hacia otro, decimos, bueno, pues a lo mejor nos sale más rentable votar a este, ¿no? Es un mecanismo a partir del cual los dirigentes políticos pueden intervenir en encuestas y en instituciones de carácter público, También ¿no? propicia el voto, el voto por miedo. El voto por Claro. miedo también lo propicia. Claro. Si la La encuesta gente pone... que no habría votado en la vida, pero en general es de derechas o digamos conservador y dice, pues mira, no tengo pensado votar, pero madre mía, que Pablo Iglesias se está presentando a la candidatura de esto, pues voy a votar. O sea, al final Claro. sigue siendo de cierta manera, o sea, influye mucho. Sí, que tiene, digamos, tintes propagandísticos, ¿no? Sí. En ¿Qué general. cojones se hace eso pagando con dinero público esa mierda, tío? En una encuesta. Es que todo tiene... Bueno, o los sea, ministerios de todo lo universidad público y no han propaganda. hecho nada durante toda la puta pandemia, pero bueno, Sí, sí, sí. lo siento. Yo, si me permitís, Ainhoa ha Claro, puesto claro. una pregunta por el chat. Dice, igual la pregunta no debería ser si puede seguir un modelo de asamblea o no, sino cómo se podría llegar a él, ¿no? Exactamente. Sí, esa lo he puesto pregunta como se la hace haría 20 yo. minutos. Una pregunta. Esa pregunta se la haría yo al grupo, de cómo se podría Sí. eso. Pero... Quería No te va a matizar- gustar la respuesta, Adri. Pero quería bueno, voy a dejar matizar que... una cosa, chicos. No te va a gustar la respuesta, Adri. Eso. Tiene toda la pinta. I know the ¿Cómo answer, se bro. podría llegar? Claro, ya estamos hablando de temas de estructura, Sí, ¿no? de Política, Yuppie, ya de Yuppie y estamos de yendo para... Peppa Pig. Pero le toca... Espera, que Greti quería plantear. Sí, Greti, por favor. Respecto a esto, ¿no? Sobre las elecciones en Madrid, no, o sea, es que estaba leyendo la pregunta mientras que estabais hablando. O sea, entonces esto es a que en los sondeos se estimó más, ¿no? Que iba a ganarle a la izquierda, ¿no? Lo que socialista. Sí. Vale, una pregunta. También habría que ver, creo yo. A ver, está claro que aquí ha habido movida. Pero también pudiera ser, quizá por la. Tomate. Hay otro. Ha habido tomate, ha habido rollo. Tongo. Tongo. Quizá pudiera haber sido por los propios distritos electorales, me refiero. Como ya sabréis, de cada distrito electoral, pues la correspondencia con la población y el número de escaños pues varía bastante. Yo creo que pudiera haber algún tipo de desviación, no tanta, ¿no? Como se dice en la noticia, pero podría haber desviación porque, coño, pues preguntaron a estos distritos electorales y dicen, no, pues todo el mundo va a votar a la izquierda y saben que, pues, por ejemplo, pues los barrios ricos van a votar a la derecha. Lo que pasa, Greti, es que lo fuerte de esta noticia no es que se hayan columpiado ahora en Madrid, es que desde que pusieron a este hombre en el 2018, si ve el gráfico abajo, que está más o menos a la Sí. mitad de la noticia, desde 2018 ha sido una constante, pero una constante de liada, y todos Sí. para el mismo lado, que es lo que clama al cielo, que están diciendo, oye, pero que esto hay que hacer algo aquí, ¿no? O sea, y también viene al pelo para este debate de que nosotros, con este dinero público que estamos destinando a este tipo de organización, como a otras muchas, no tenemos capacidad para decir, oye, esta persona o este equipo que está trabajando en este organismo son unos incompetentes, hay que hacer algo. No tenemos esa opción. Además, se ven Entiendo. diferencias del 20% Claro. aproximadamente, y es bastante significativo. Es Es una decir, locura. entre la estimación es, por ejemplo, tienen el 60% de los votos, pues los votos reales a lo mejor son 40, o así. Es decir, las estimaciones son de un 20 un 15% mayores a las que se han producido realmente, según un gráfico que se presenta en la página. Sí, 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 sí. Llevamos ya 1 hora y 20 minutos de programa. Oye, se me ha hecho súper corto. Vamos a ir al grano. Se me ha hecho súper corto. Vamos a ir al Sirve de grano, algo, Fénix. ¿Algo? ¿Sirve de algo votar para la derecha? Sirve de No. algo votar. Estaríamos muchísimo peor si Vox saliera elegido. No el PP. Ya no digo el PP en coalición con Vox, que eso es lo único que sería posible ahora mismo en España. O sea, Vox es imposible que salga elegido. Saldría el PP en coalición con Vox. Pero Vale. eliminemos el PP de la ecuación. Estaríamos mucho peor si saliese Vox elegido a las nacionales. ¿Tú crees que vos algún día aceptarás un debate público sobre la monarquía, los toros, las fiestas locales? Hasta ahora se ha aceptado un debate Claro.
Ya, pero no estamos hablando de debate, estamos hablando que, o sea, ahora mismo Pedro Sánchez, por ejemplo, está desaparecido, parece que no tenemos presidente, no Sí, sale bueno, en ningún sitio. Sí, O sí, sea, es, tú puedes exacto. gobernar un país y no salir en ningún sitio, ni hacer ningún debate, ni hacer nada. Es que, a ver, No esa es la pregunta es si estaremos mucho peor, si tiene algún sentido este pánico de cada vez que llegan elecciones, que se me llenen las redes sociales de gente diciendo es que hay que votar para parar a la derecha, vota quien sea, menos a la derecha, evidentemente, pero hay que votar Obvio, para parar obvio. a la derecha, que es que si no gobierna Vox se acaba España. ¿Tiene mucho sentido eso? Esa es mi Bueno, pregunta. a ver, en el elegido algo de eso sabéis, ¿no? Algo sabemos, pero... O sea, quiero decir, Eh, en el elegido eso se acaba el creo- mundo o creo- se Por acaba eso el mundo quiero que en os el- respondan los debates de decir yo nada. el porque elegido aquí todo va a gobierna ser Vox. igual que siempre. Pero de todos modos, o sea, hay que Pero que- tener en cuenta que estamos, o sea, el votar legitima ya de por sí a un sistema democrático, supuestamente, que posibilitaría el que Vox saliese elegido. O sea, al votar estás legitimando ese sistema que podría hacer que Vox saliese elegido. Pero bueno, O sea, en una asamblea Sí. también sería posible debatir eso, ¿no? Porque a fin de cuentas la asamblea es debatir. Si viene alguien con las ideas sobre cuál es Sí, la pero no ideología estamos de hablando de una Vox. asamblea. No, pero digo- No, estamos hablando No, no, de no. que hay un pánico. Nacho, Hay perro. No, un lo que digo es que en pánico cualquier... general a que sí. Vox salga elegido, pues porque ha mostrado ya en multitud de ocasiones pues el tipo de partido que es y su ideología. Y hay un pánico de radicales, machistas, homófobos, racistas, pero es que el propio sistema que legitimas al votar ha posibilitado que pudiese salir como presidente. Ya, ¿no? Abascal. O sea, estamos planteando vamos a participar en un sistema que daría pie a que alguien así, o sea, que alguien así saliese. O sea, Hitler ganó las elecciones en Alemania. Estamos hablando de que en general, de todos modos, es que, bueno, es que hay tantas cosas que sí, ya no me voy a Ya. meter, pero... ¿Y sabes quién no ganó las elecciones? El glorioso partido bolchevique. Y le hundieron el pecho a los nazis. Ay, con los huevos. Sí, y a los anarquistas y a medio pueblo Ya. ruso. Mm. Pero bueno. Yo lo que quería decir con el comentario de la asamblea no era por meterme con la asamblea, era para meterme en las dinámicas propias que hay en el debate político. Hay mucha polaridad en todas las cuestiones sobre lo general y evidentemente la democracia no va a ser lo contrario. En una asamblea podrían surgir los mismos problemas, es decir, viene una persona con ideas radicales o con ideas indeseables para cierto porcentaje de la asamblea y tendrían que debatirse. Lo democrático tiene que permitir también que haya cierta voz Claro. por parte de... que existe. Claro. Es que esa voz está ahí y es una pena que esté. Por mucho que no nos Es una gusten a es una pena algunos. que esté. Claro. No, pero es que, por ejemplo, voy a un colegio, o sea, voy a una universidad en la que en general la gente es muy conservadora y hay gente que ha votado a Vox, pero se supone que lo han votado por el sistema económico o algo así. Después hay otros matices, como el tema de la inmigración, en el que no están de acuerdo. Pero eso otra vez volvemos a que yo no lo voy a justificar para nada, porque para mí, pues en fin, o sea, me da igual, lo social está mil veces por encima. Pero el caso es que otra vez estamos en el que coges una papeleta y estás totalmente encuadrado en una cosa, Totalmente. o sea, no Sí, puedes eso sí, meter claro, matices ahí, claro. puedes estar de acuerdo con un aspecto y ya es otra vez en tu cabeza a qué le das prioridad. O sea, puedes tener algo aquí, la otra cosa justo aquí, pero das prioridad a esto y por lo tanto todas tus otras cosas se van a la mierda. Sí, y luego además de que al partido al que votas, si tú quieres influir en los nombres que se eligen dentro del partido, en el mejor de los casos, tendrías que ser una afiliado al partido. Es decir, pagas tu módica cuota mensual para tú poder entrar dentro del organismo de funcionamiento del partido, que además solo sería uno. O sea, es una locura. Porque No, y eso también implicaría estar otra vez de acuerdo con todos sus Mierdas. estatutos en vez de solo con una de las propuestas que están sacando adelante. Sí, sí. No, sí, está claro que, a ver, se puede concluir de que el sistema que tenemos es profundamente imperfecto y de que necesita mejora. Pero yo creo que lo que sí que diría es que a lo mejor a la hora de proponer mejoras, yo creo que es bueno pensar en un horizonte a corto y medio plazo de cosas que se pueden ir haciendo para mejorar lo que tenemos en un sistema de que no haya que tirar España abajo entera como nación para reconstruir un sistema mejor y pensar pues en pequeños cambios o moderados que tengan implicaciones potentes, como
lo que estamos hablando, de como listas cerradas que nos vienen, como no poder intervenir en cosas concretas, como, en fin, no sé, más herramientas para la ciudadanía, nombres que no Yo se tengo han una dicho. propuesta. Yo quería comentar, yo te quería comentar varias cosas, A pero. España le pueden dar por culo. A mí, de Despeñaperros para arriba no existe nada. A ver. A mí solo me ¿Perdona? interesa Despeñaperros para abajo. Es lo único. Dale. Bueno, de dale todos y- modos, Sí, de La sí. Rioja para Si me abajo dejan. tampoco hay nada. Sí, si te dejan, yo también estoy igual. Vale, chicos. Calla un segundo. Sí, Satán y después Greti, ¿vale? No, Creti. La mía Sí. es corta y esto te lo digo totalmente en serio. No hacer famosos a idiotas. Te lo estoy diciendo muy en No serio. haces famosos a idiotas. Sí. Como Elon Musk. Por ejemplo. ¡Pum! No, pero si pensáis que Elon Musk la ha hecho famosa a la gente y no se ha hecho famoso a él mismo, en fin. Es verdad, perdóname, se me había olvidado que era un emprendedor. Lo ha hecho famoso. Era su propio Dios. jefe. Entrepreneur. Mira, es que Dios no necesita gente. Lo ha hecho famoso su familia. Dios tiene esencia per se Pero de sobre divinidad. la propuesta de los idiotas, o sea, justamente es por toda la repercusión política que tienen las redes sociales, en plan, ¿cómo es posible? Bueno, ¿cómo es posible? No, pues ya se explica. Tú tienes una fanbase y un montón de gente que te escucha y tú, como ilustre ignorante, empiezas aquí a despotricar sobre política sin tener ni puta idea, Sí, pues sí. obviamente estás desinformando a la gente. Los enemigos en común que unen mucho. Ujú. Vale, yo quería plantear una cosa en primer lugar. A mí me aterra la idea de que el tener a la derecha consista en que yo al año, o al 4 años, vote a un partido porque, bueno, pues si sale el PSOE, se tiene a la derecha, pero es Pedro Sánchez, ya vemos lo que hace Pedro Sánchez, es decir, que estoy diciendo, no, Pedro Sánchez va para la derecha. Perdona, si tengo que esperar a que Pedro Sánchez pare de la derecha en el elegido, me pueden dar unos cuantos siglos, ¿eh? O sea, mejor, en todo caso, si es algo de forma defensiva, quieres detener un poco la derecha, forma tu Pero si mismo- Pedro Sánchez con es tu grupo, comunista. forman un grupo de antifascistas, en este caso, por ejemplo, existen en Almería. Por otra parte, me parece importante a la hora de establecer o proponer cambios políticos del sistema, entender sobre todo que la vinculación que existe entre el sistema político y la economía. Como mencionaba anteriormente, el sistema político no Uy, ¿quién se ha ido? funciona si la... Pedro Greti. Ahora vuelve. Ahora ha Vale, vuelto. listo, sí. Ahora ha vuelto. No funciona si no existe un sistema de financiación para la Hostia, soy propaganda de Silvia. dichos partidos. Sí, ahora de Silvia. Me vais a Perdona, perdonar, Satán. me vais a perdonar, ¿vale? Porque así No, siempre no te he sido. preocupes, no te preocupes. No, ¿Te acuerdas solamente si cuando le diste a colgar llamada? Sí, igual que sí, ya sí, se sí. la- solamente lo has descuadrado todo, creo. Me no quería sé, la silenciar y verdad. dar Ahora puedo leer la mente. Así De te hecho, puedo efectivamente, leer la ahora venía Creti, Ahora yo sí soy coloco. Fanny, Silvia. Hostia, soy el guapo del grupo, no me lo Exacto. ¿Pero creo. quién soy? Tío, no se me carga. Espérate, y es que tengo poner voz de pito ahora. Adri, tienes que gritar, Qué cabrón que como Satan. mínimo cada 3 palabras. ¿Pero quién soy? Es que me está llamando mi abuela, en fin, que Oh, las abuelas Dios. son lo primero. Dios. La has colocado, Adri. Pues lo siento, o sea, no me arrepiento de nada, mi abuela es sagrada. Eso digo yo, pues yo también pienso lo mismo. Lo que pasa es que, pues, por Sí, suerte, claro. mi abuela, pues en fin, hablamos en otro momento. Pero yo la entiendo. Que... Y oye, Silvia, tu abuela hoy, porque son las 9 y Eso es, 5 que y no has está dicho todo nada de bien. Y he ella. hablado con ella. Ya has hablado con Ay, ella. Silvia. Así se tiene que hacer, así se tienen que hacer las Día cosas. de programita y con los deberes hechos, sí señor. Exacto. No, es que ayer encima también hablé con ella 2 veces, entonces. Ah, bueno, ya has dicho, bueno. Ya me la he Y quitado. ya un me ha poco, dicho ¿no? que Convalida. me va a encender 2 velas para mi examen de mañana. Ole, Ah, mucha estupendo. suerte. Pero oye, por cierto, que no sé si ha terminado Satán, que estaba con... Sí, estaba hablando. Total, no soy yo ahora, porque me han Estaba escrito escribiendo que ahora soy mismo yo. y se va a dejar terminar. Sí, estaba el hombre Pero- ahí dando Sí, su sí, postura cuéntanos, y- cuéntanos. Sí, yo estaba hilando el hecho de que la vinculación entre la parte económica y la parte política del sistema no se pueden separar en ningún momento. Y en este sentido, si queremos plantear cambios políticos, tenemos que también plantear cambios económicos. Es imposible entender el sistema o las funciones del Estado sin entender el sistema en el que nos encontramos, en este sentido, el Ya. sistema capitalista. Si no empezamos a entender las relaciones que posee el sistema capitalista con el sistema demócrata que tenemos de democracia liberal, no podemos hacer un cambio político porque precisamente, como se ha comprobado históricamente y como se lleva comprobando en los últimos 200 años, las potencias mundiales van a hacer todo lo posible para que estos cambios políticos solamente sean de apariencia, pero a efectos reales la votación sea capital A o capital B. El capitalismo es lo que es intocable, lo que es sagrado, lo que es mesiánico en este sistema actual. Y por lo tanto, esto no se puede transformar, no se puede hacer un cambio en el que la población vaya a tomar el poder, siempre y cuando el poder esté o lo posean estas clases capitalistas en este caso,
que desde la propia financiación económica se encargan de que los Ya. estados hagan todo lo posible para que estas democracias aparenten funcionar y aparenten además el poder de lo que posee el ciudadano, pero todo es forma de apariencia porque la realidad es otra completamente distinta. Me parece esto importante como conclusión. Yo quiero completar lo que ha dicho Satán, De acuerdo. aludiendo a algo que normalmente siempre se tiende a pensar que todo lo público se ha conquistado lo ha conquistado el pueblo, pero en la mayoría de las veces ni siquiera es así. La educación pública no fue una conquista de la clase obrera, no fue una conquista del pueblo. Nos la impusieron las élites porque le venía bien a ellos y para tener controlado el pensamiento de una forma mucho más hegemónica. No, y también para organizar Ya. una paz y que el pueblo no exigiese Claro. más. Pero Es dar unas miguitas para que... la democracia es lo mismo. La democracia no la conquistó la gente. Se tiende a pensar que la democracia en general la conquistó la gente. No fue así. La aristocracia que quería tener voto. La democracia, o sea, fue la aristocracia, fueron los burgueses. Por eso, de hecho, a las revoluciones que tiraron abajo las monarquías y tal, los sistemas autoritarios, se les suele La llamar revolución rusa. O sea, la Pues, revolución rusa, la francesa. revoluciones democrático-burguesas. Porque era democracia para la burguesía. La consigna Claro. era el poder para el pueblo, evidentemente, el poder para el pueblo francés, el poder para el pueblo Populismo. inglés, bla, bla, bla. Pero en la práctica, esa democracia nunca fue para el pueblo, esa democracia fue para la élite que se estaba alzando, derrocando a la anterior élite. Entonces, la democracia no es una conquista del pueblo, la democracia es una conquista de la élite. Y es una conquista de la élite porque es una forma mucho más eficaz de controlar al pueblo. ¿Cuántas revoluciones se han dado en democracia? Muy pocas. Y la mayoría han sido acalladas. Sin embargo, las revoluciones en las monarquías, históricamente, han acabado triunfando. O sea, no digo ¿Y que por la qué no han sido primera revolución que monta acalladas? triunfa, pero- No, y aparte, ¿por qué no han sido acalladas las revoluciones dentro de una democracia? De normal, por otras democracias que quieren mantener el poder para que no se extienda. Porque al final la Esa retórica revolución. demócrata es muy difícil de tirar abajo hoy en día con la propaganda del pacifismo que nos tienen hecha. De todo hay que cambiarlo por las buenas. Todo tiene que ser pacífico, todo tiene que ser con diplomacia. Cuando ¿Y por nunca qué? se ha cambiado nada históricamente con diplomacia, nunca se ha cambiado nada históricamente con votos, absolutamente nada. Eso de tenéis que votar porque si no perdemos derechos es totalmente falso. Porque los derechos no se ganaron con los votos y no se están perdiendo por los votos, se están perdiendo porque se ha dejado de luchar. Y como se ha dejado de luchar, paulatinamente nos van quitando cositas porque van viendo que vamos cediendo ese terreno sin ningún problema. Entonces, así es como se pierden los derechos, dejando de luchar. Y luchar no es votar. ¿Conocéis a Estirpe Imperial? De oída. O sea, conozco gente que lo escucha, yo no. Sí, el grupo, ¿te refieres? Sí, la banda neonazi de... No, perdón, skins, no vamos a hablar con propiedad. Vale, Es que all podemos right. ofender sus sentimientos políticos. Alright. Bueno, porque decían eso en su canción, levantarse y luchar. Ellos estarían de acuerdo con el discurso de Efectivamente. Fénix, Me levantarse y hace luchar. mucha gracia. Efectivamente. Escucha un momento, me hace mucha gracia porque. O sea, no O sea, recuerdo estás quién- comparando el discurso de Fénix con el Obvio. discurso neonazi. Eso he Hostia, dicho. es de elegido, Obvio. es paralelo, es decir. Obvio. Soy del pueblo de Vox. Claro. La herencia A ver, es que cultural. La herencia cultural. Toda lucha va guiada por un sentimiento de nazismo. Eso es evidente, eso lo sabe todo el mundo. O sea, si a ti te Obvio. están oprimiendo, tu única forma de rebelarte contra eso es hablándole al que te está pegando y si te defiendes de manera física eres nazi. Claro. Así. Me ha quedado Los suficientemente extremos claro. se tocan. Ha quedado suficientemente claro y bueno, con la aportación final de lo que es ahora Greti, vamos a dejarlo como Greti. Sí. Es lo que iba. A ver. Ya no soy el guapo del grupo. Sí, parece Sí, el sigue guapo siendo del el guapo del grupo. Puedes permitirte la licencia grupo. que quieras. Quería decir que. Sí, dinos. Escuché. Salió de la banda, ¿no? La escuché y enseguida te das cuenta de qué banda es. Pero es que hay un porcentaje significativo de sus canciones que tiene un mensaje ambiguo. En el sentido de que tú esto lo escuchas y es como que bailan, ¿no? En esa ambigüedad de las palabras. No sé explicarlo. En plan, como somos esto, pero no queremos demostrarlo. Sin embargo, luego por la calle no van y al primero que pillen le destrozan la cara, solo por ser lo que es. Entonces, no entiendo eso. Pues si saben que están amparados judicialmente, que no les va a pasar nada. Bueno, pero siempre hay dudas. Siempre es mejor la OPSEC, siempre es mejor la clandestinidad. Ante Sí. la duda, siempre es mejor la clandestinidad. Y sobre lo de Vox o Podemos, toda esta gente, de a ver quién sale elegido. Y tú esta gente. Chavalotes,
Creo que llevamos hora y media, o sea, no sé Sí, si sí. habría Sí, que hacer un vamos a segundo dejar que programa Greti Solo quería termine. realmente da para un una segundo cosa. programa. No, Sí, no sí, tengo una sí, palabra sí. en la boca, Una por cosa. favor. Que hablan mucho. Las palizas a personas LGTB, a personas Sí. inmigrantes, etcétera, no han disminuido desde que nos gobierna PSOE y Podemos. Y no han aumentado en mi pueblo desde que gobierna Vox. Porque lo mismo da igual quién gobierne, porque a quien quiere salir a pegar palizas va a seguir saliendo a pegar palizas porque le da igual quién gobierne. No se siente Pero también legitimado es verdad por que el sí que hay gobierno. más legitimación y después de algunos discursos de Vox sí que se ha... Estoy O sea, ha con habido, por Silvia. ejemplo, más enfrentamientos. No Sin solo que de sirva de Vox. precedente, estoy con Silvia. Yo Mierda, estoy haciendo algo mal. Entonces, quizás para yo quizás para un próximo programa, porque como habéis dicho, voy a terminar pronto, quería plantear también una cuestión que es cómo las leyes pueden solventar problemáticas sociales. En este sentido, ¿cómo puedo, por ejemplo, si se hace una ley, por ejemplo, que no se, esto es un ejemplo muy absurdo, pero que no haya violencia, no se le pegan palizas a estas personas porque son colectivos LGTB, ¿cómo esta ley puede impedir a efectos reales que esto se detenga? Es una No, problemática de raíz puede completamente parar a la social. gente que no se puede permitir las multas, pero de normal... Efectivamente. es otra vez. Mi gente, el siguiente programa es sobre la cárcel, así que lo mismo, concretamente eso se puede dejar para el siguiente programa. Claro, Pues, claro. ya. Esto sí, lo es dejo verdad. para el siguiente como reflexión para el futuro, porque evidentemente yo creo que no va a dar tiempo. Yo por mí seguía, pero veo que vosotros no. Es que Tú, pero claro, ha tenemos el estado muy formato. guay. Sí, sí, sí. Hombre, siempre quedan cosas por hablar. Es algo. Es que 1 hora y media, cuando somos tantos, es que es imposible. No, y sobre todo un tema terminarlo. tan extenso. Y un tío. tema tan extenso. Pero es que siempre O sea, tratamos y es temas que muy de extensos. esto... Pero es que siempre tratamos temas muy generales, ¿no? No Yo creo tanto, que a ver, para concretizar las conclusiones, podría alguien decir si votar sirve para algo, que en principio era más o menos el objetivo del programa, poniendo en contexto ciertas cosas, pero era más o menos el objetivo, que Pero en se quien vote se general yo creo que anime, hemos llegado a la conclusión, quien se anime que todos, diga que sí incluso o que no, Adri, de que pero no. que lo justifique, que es importante. Aquí hay que justificar, se- esto es como un que se examen. voten las conclusiones. Votar se sí voten que sí o no. las Que se voten las que se voten conclusiones. las conclusiones. Venga, Yo digo manito no. arriba de los que digan que no vale para nada. Manito arriba. Bueno, yo no voto, tío, hostias. Que no vale para nada votar. Abstención activa. Que no vale para nada pero si votar. votas, estás diciendo que si no funciona votar. Hostia. Estás legitimando el voto. Ya me he dado cuenta, me he dado cuenta. Cuidado. Me he dado cuenta No. solita. Brutal, Espera. brutal eso, ¿eh? Oye, Claro chicos, que chicos, sobre la votación esta, ahora en serio, a mí me gustaría que dijesen por el chat si esta duración de 1 y media, 2 horas les parece buena duración. Tan, quien quiera decirlo, si queréis. De hecho, se puede poner arriba. una votación por ahí, en ¿no? un Sí, principio, podríamos poner una muy votación bueno. por Instagram y bueno, ya que vayan No, diciendo. Aquí. Ah, por aquí, en una la votación. transmisión. En un principio me he fijado en las personas que estaban viendo y de principio eran 12, 13, 14 y siguen siendo 12, 13, 14. Por lo tanto, creo que se mantienen enterados durante todo el momento a pesar de Sí. de la- Y curiosamente, las 2 veces que he desaparecido yo ha subido a 15. Me da miedo. Yo tengo que Sí, pasar nuevos tiempos. suele pasar. Bueno, aquí dice de Star 333 que de más tiempo podría ser mejor. Hombre, podría ser mejor. Se ha hecho muy ameno, ya. Ainhoa es un primo, dice que. ¿Veis? He baiteado sobre lo de irme y ya subió un seguidor. Madre mía. Sí, no, pasa siempre lo mismo. Me han acusado de militante de Vox. Yo soy el que dice que tengo aquí mi carnet del PSOE, rojito, ¿lo veis? Mi carnet del PSOE de toda la vida. 40 años llevo votando al PSOE. El de la banda, ¿no? 40 años. Bueno, quizá podríamos aumentar una media horita el programa, pero bueno, ya Sí, sé. ¿Qué pasa, Silvia? ¿Qué pasa con eso? Hoy no tienes prisa, Silvia, tienes sueño, pero no es lo Bueno, mismo. yo creo que hay que decir, por justicia, de que si no hacemos el programa más largo es porque normalmente ha coincidido de que hasta ahora Silvia tenía que ir. Sí, solía tener que irse, pero bueno, también es verdad que Para hay gente que adaptarnos a trabaja mañana. Greti, no sé si trabajas tú Y mañana. Greti Sí. se suele ir poquito después de Silvia porque él trabaja. Sí, es Yo soy la normal. excusa para Greti. Ah, Las no, yo cosas excusa como ningún. son. Yo directamente, yo no tengo que esconderme. Ah, no. Y bueno, Silvia No, mañana tío. tiene. O sea, Silvia yo mañana creo tiene que es examen. mucho más fácil programas de Sí. 1 y media Sí. y listo. Que yo mañana Se- voy al gym, chavales, que se estoy pueden hacer más partes. que lo que están tochísima. Sí, Sí. Las más Por partes suerte. están aseguradas, sí. Pero aparte, se puede, o sea, aunque se concluya el programa, nos podemos quedar en streaming hablando un rato. Sí. No, porque yo quiero seguir hablando, pero no puedo. Lo que podemos hacer, lo que se me ocurre es. Si un yo no día- puedo, nadie puede.
el miércoles, por ejemplo, o un día entre semana, podemos coger y quien pueda se mete en el streaming y seguimos hablando de lo que ha quedado por hablar. Si, por ejemplo, a Sí, de Satán le viene bien... tertulia. Sí, una tertulia más relajada, un miércoles o un jueves por la noche, cuando sea. Y hablar de estos temas que siempre faltan por hablar en el streaming del domingo. Pero claro, es que algunos trabajan, otros se tienen que levantar muy temprano. Silvia se levanta a las 6 para ir al gimnasio para tener el culo fitness este verano. Hay que ¿Has visto Me el respetar. bíceps? vais a cagar, chaval. Por este Cuidado el culito voy a bíceps. cagar bombones. Que tiene que venir a Londres a verme. Obviamente. Vas a flipar, chaval. Para que cuando me lleves a la playa. La playa de Londres. A la playa de Londres. Hay playa en Madrid, ¿no? Pues en Londres también habrá. No, Bueno. pero una vez me quedé dormido yendo al aeropuerto y acabé en la ciudad más al sur de Londres. Y tiene playa, y está guapísima la playa. Ya hice turismo, ya que estaba ahí. Pues ya Bueno, está. ya nos haréis un videoblog, ¿no? Sobre vuestra incursión en Londres. Perdona, pero tú también vienes. Ah, que yo también voy. Hombre, Oye. el portal se tiene que juntar en Londres. No, y Lo sobre lo todo paga el que podcast. ¿quién Lo va, paga el quién va a podcast. tener la voz? Tenemos que mear en la tumba de Marx para que Adri se quede contento. Esa es la actitud. Sí, sí, sí. Bueno, nos dicen por el chat que también están esperando un preguntas y respuestas en Sí, directo. es Sí, verdad. lo quiero. Yo también lo estaría quiero, pero eso divertido. tiene que ser con alcohol, porfa. Con alcohol. No, Ojo, en esta asamblea no se respeta el consumo de drogas en directo. ¿No decías En tú eso directo. cuando venías un poquito doblado los programas anteriores, No sé de qué estás hablando. Dice Por por aquí pide- Telefrien, Silvia, que ese culo Sí. lo vemos en directo el mes de julio. Piden Estaría tu de culo puta. públicamente. Pues yo pensaba que el que más. Ojo, se han hecho culo y han subido los viewers. Sí, Que va, si estamos en 8, ¿no? Buenas noches, Pero estamos- estamos ya en petit comité. Esto ya se queda aquí. Nada, chiquis. Pues ya Bueno. lo dejamos, ¿o qué o qué? Sí, lo vamos a dejar aquí. La verdad que el tema se nos ha quedado corto. Deberíamos de haber seguido Volveremos, hablando. Pero bueno, Lo que tú habrá decías segunda el domingo, parte. Nacho, o sea, El miércoles o así se puede hacer, ¿no? se puede hacer una pequeña quedadita, aunque a lo mejor no sea un programa, pero se puede. Sí, sí. Y que bueno, que haya participación directa del chat. Si hay alguien del chat que se quiere meter incluso, podemos intentar que se meta la llamada. Aunque Sí, sea por voz o Google alguna Meet es muy cosa. cómodo, simplemente es copiar el enlace, así que se puede meter gente del chat si se anima. Efectivamente. Invitamos así a que- Satán, que es un máquina, tío, y que tiene Sí. un seguro que un montón de cosas que decir y es que no... El, mier- claro, el sí. miércoles, iba a decir, el miércoles trabajo, pero bueno. Bueno, No, bueno, eso se puede es- ajustar lo que algo. hacer en el Entonces trabajo, tengo que te seguir vas al baño. estudiando. Te vas al baño y te No, tiras es que en este horario no puedo, tío, en este no puedo, estoy súper desconectado. Bueno, podemos hacer algún apaño. No te preocupes por Satán eso. puede venir a la siguiente. Además, Satán también conoce al que viene el Sí. fin de que viene. Igual se puede venir también. Y tenemos de invitado. Pues oye, no estaría Pero, de más. ¿cuál? Si es fin de sí, si no es fin de no. Sí, igual que hoy. Domingo viene Sí, descansando. sí, sí. Viene, hombre, uff. ¿De qué vais a hablar? ¿Del trabajo? Si es del Cárcel, trabajo, cárcel. De la cárcel. hay que controlarlo. Pero del trabajo también te daremos invitación si quieres, Satán, que veo que... Vale, Tiene del ganas de trabajo que participar. venga Satán y yo me voy, porque seguro que viene Niñiguita. Y yo no sé qué es Niñiguita. Hostia, del trabajo. Tremendo, es un tema muy Bueno. interesante. Pero bueno, me da pena, pero tenemos que despedir ya el programa de hoy para dejar que Greti haga su vida. Muchas gracias a los que nos han estado escuchando hasta ahora. Y bueno, ya sabéis que nos vemos el domingo que viene a las 7:30 en el siguiente portal. En esa ocasión hablaremos sobre cárceles, pero bueno, ¿sobre qué cárceles, Fénix? Hablamos ¿de qué en concreto? Lo que planteamos fue lo de hablar si su utilidad social. Si reinsertan, si no reinsertan, Sí, para qué reinserción y sirven. demás, ¿verdad? Si no sirven Las para reinsertar, cloacas ¿para qué sirven? sociales. ¿Cambia realmente el comportamiento de alguien que lo meta en la cárcel? Vale. ¿Es útil meter Es a un la gente en la pedazo de cárcel? tema, ¿eh? Nope. O sea, Sí, se un nos tema viene una duro. cosa chulísima, tío. Sí, chulísimo. Y además el Bueno, chico que Silvia- viene sabe Silvia ha dicho muchísimo. que no y ya se acaba. El chico que viene sabe muchísimo. Qué muchísimo. bien, qué bien. Bueno, pues el domingo que viene hablamos de reinserción y bueno, que muchas gracias por habernos escuchado hasta ahora. Nos vemos el domingo que viene en el próximo portal y ya sabéis que nos podéis seguir en Portales Podcast, en Instagram y en Twitter. Que muchas gracias. Portales Podcast. Y en Spotify. Por- El el, podcast que nos el conecta. podcast que nos conecta. Esa. Grande chat. Grande chat. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos. Un abrazo. Venga, Bueno, hasta luego. adiós. Bueno,